Egun on guztioi eta mil esker Euskadiko Gazteriaren Kontseilua eta EHUko ikasle kontseiluaren artean antolatutako eztabaida politiko honetara etortzeagatik. Hasi baino lehen, EHUko ikasle kontseiluaren presidenteak, Iker Martin, eskatu dit barkamena eskatzea, oraintxe bertan ingenieritza goi eskolan baitago azterketa bat egiten. Para quienes no me conozcáis, soy Sandra Tejedor, presidenta del Consejo de Estudiantes de Vizcaya. Y en nombre de Iker Martín y de mí, os quiero dar las gracias a los candidatos por estar aquí. Aunque parezca mentira, y más en un entorno crítico e innovador como es el universitario, cuando los estudiantes escuchan la palabra política, suelen torcer el gesto. Algunos se imaginan a señores y señoras con traje y monóculo que derrochan millones y juegan al pádel. Otros se agarran al comentario fácil de todos son iguales, lo único que hacen es robar. Tal vez por las titulaciones que se imparten en esta facultad no es el caso. Sin embargo, desde el Consejo de Estudiantes tenemos muy claro que esto no es así. Creemos que es importante ser proactivos, debatir y participar en la medida de lo posible en la toma de decisiones. En gran parte, por eso estamos aquí. Es por ello, confiamos, que este debate sirva para que se conozca cuáles son las principales necesidades y preocupaciones del alumnado en materia de enseñanza y también los objetivos y prioridades que los y las representantes y candidatos que estáis aquí estáis dispuestos a marcar. Ez naiz gehiago luzatuko, berriro ere mil esker hautagaiei, ikasleoi, eztabaida honen antolakuntzari eta gizarte komunikazio zientzietako ikasle kontseiluaren presidenteari, Teresa, eta EGKko komunikazio teknikari Fabio zure lanarengatik. Egun on guztioi, eskerrik asko denei etortzeagatik eta parte hartzeagatik gurekin, eztabaida honetan. Gazteok hauteskundeen aurrean izena jarri diogu. Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak eta ikasle kontseiluak elkarrekin antolatu dugu zuentzako, eta gure asmoa da bai politikariak eta bai gazteak elkarrekin jartzea, eta denek eukitzea aukera entzuteko eta galdetzeko. Esan beharra dago, azken momentuan, PSetik eta PPtik ez Carlos Totorika eta ez Javier Ruiz ezin izan direla etorri, baina beste ordezkari batzuk bidali dituzte. Decía que finalmente han acudido, os presento ahora a las personas que van a asistir a este acto. EAJ-PNV-tik, Unai Rementeria, Bizkaiko Aldun Nagusirako hautagaia dena. EH Bildutik, Miren Larrion, Gasteizko alkategaia. PSetik, Carlos Fernández, Barakaldon hautagaia dena. PPtik, Gonzalo Zorrilla, Bizkaiko Batzar Nagusietarako zerrendaburua, Durangaldean. Podemosetik, Roberto Uriarte, Euskadiko koordinatzailea. IU Irabazitik, Xavier Jiménez, Bizkaiko Aldun Nagusirako hautagaia. Eta Ciudadanosetik, Santiago Sainz. A todos ellos les hemos pedido que identifiquen las necesidades y los intereses de nosotras las personas jóvenes y que nos presenten las medidas que han pensado. Metodologiaren aldetik, asteko hizlariek 15 minutu izango dituzue, 10 badira hobeto, izango dituzue aurkezpena egiteko, eta ondoren galderen zatia hasiko da. Galderak izango dira bai hemen aurrez aurre egiteko, edo WhatsAppez edo Twitter bidez. Baita ere, streaming bidez jarraitu ahal izango da, eta lotura gure webgunean, EGKko webgunean edo EHUkoan ere aurkituko dezute. Eta galderak orain bidali daitezke. Ya podemos empezar, ya podéis empezar si queréis a enviar las preguntas al número que aparece ahí, 688-67-6099. Además, lo tenéis en la pantalla para si queréis escribir más adelante, y también hay un hashtag, Gazte eztabaida, con una sola E. Besterik gabe, hasiera emango diogu eztabaidari, eta hasteko Unai Rementeria. Mesedez. Mila esker, eskerrik asko gonbidapenagaitik Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari. Ni pozik agertzen naiz hemen, gainera, zelako aforoa ikusita, jende gaztiagaz, benetan eskertzen dutzuet gu guztiok entzutera etorri izana.
Eta, bueno, nire esposaketan euskera eta erdera biak erabiliko daz, bat zein beste bardin duzko. Bueno, egia da, aputxu bat urduri bai agertzen naizela, zean behar dut, ze, bueno, aspaldi da nik eran zegoen unibertsitatean olako esamina bat egiten, ez da? Eta esamina ez da makala, zelako galderak antelatuten dauzu esan gainera. Galdera horreri erantzuna emotea, bueno, berzelan ibilten garan eta ia zelan egiten dugu. Lehenengo galdera da beharrizanak, zuen beharrizanak eta zuen nahiak identifikatzea. Identifikazio horretan, nik hori, galdera hori badakitela esan aldot. Beraz, esaminera nahiko tranquila agertzen esena lehenengo galdera honegaz, ezta? Zergaitik esaten dut hori, zuok kontatu diguzuelako. Zuok esan duzkuzue, zeintzuk diran beharrizan horrek. Veréis, en nuestro partido, en el Partido Nacionalista Vasco, hemos tenido abierto durante un año y medio, un proceso de participación ciudadana, que se llama Bizkaia Go. Lo tenemos aquí identificado. Hemos organizado 10 actos para hacer este documento, 10 actos en 10 pueblos y en 10 mesas por acto, y 10 temas a debate. Los 10 temas pues, podían ser empleo, promoción económica, educación, servicios sociales, y había siempre una mesa de juventud. Más de 1000 personas, muchísimas de ellas jóvenes, nos han dejado sus propuestas de cara al futuro. Y lo han hecho solo con dos condiciones. Dos condiciones eran las que se tenían que cumplimentar. Que se sintieran totalmente libres para decir lo que quisieran, de cualquier manera, y por otra parte que no fueran de nuestro partido político. Sí, habéis oído bien, que no tenían que ser del Partido Nacionalista Vasco. Esas dos condiciones eran las que se tenían que hacer. Para mí fue un proceso muy enriquecedor, que participé en ello, y os diría también que al menos una cuarta parte de nuestro programa electoral, del programa electoral del PNV, cuenta con las ideas que surgieron de ese año y medio de trabajo. Por eso creo que el programa es un programa bueno, que identifica de alguna forma las inquietudes y las necesidades de mucha gente que es ajena y por tanto que sale del pueblo. Eta Bizkaia gotaz aparte, Foraldundian ere azken urteta erdizen ekimen barri eta inobadore bat martxan jarri gendun eta aurrera eroan dugu. Eta hori da K proiektua. Zuon ardurak, nahiak edo zer nahi dezen duen, era horretara, zuok kontatu duzkuzu. Baina egin dozuena da zeuen erara kontatu. Bideoen bitartez eta zeuek dakizuen eran kontatzea. Horregaitik esan nautzuet nik hori, lehenengo galdera hori badakitela. Eta zer esan duzkuzue prozesu bi horretan? ¿Qué nos habéis trasladado? Bueno, pues os digo una serie de conclusiones que tenemos de esos procesos. No queréis que os den nada hecho, sino construir juntos. Veis el futuro en clave en cogestión, coparticipación, coejecución. Queréis que impulsemos el crowdfunding, sobre todo para subvencionar proyectos diferentes y atrevidos. Pedís una tarifa única en el transporte de Euskadi y que ese transporte esté más y mejor coordinado. Pedís, en este proceso digo, no por vosotros, se pide que en la política haya más políticos jóvenes y que salgan del despacho. Que apoyemos el consumo de productos locales, que impulsemos viviendas para otros tipos de familia que no sean las habituales y que fomentemos el alquiler de pisos compartidos. Que incentivemos las políticas de igualdad, que hagamos un seguimiento de las ayudas públicas que se dan desde las administraciones, que hagamos también el puente entre la universidad y la empresa y las empresas, que apoyemos al que lo intenta y al que no le sale, intentar y no salir, que desterremos la palabra fracaso. Queréis más facilidades para pagar las tasas de la uni, que se cuide la calidad de la educación, que actualicemos las carreras a las necesidades del mercado, que apoyemos nuevas tecnologías sin el librocentrismo, con más tecnología y con métodos similares a los que se emplean en los países nórdicos. Eta hau, eta askoz gehiago, guzti hori esan deuzkuzue. Nik ez dakit esandakoaz zuok, hemen zauzenok konforme zagozien, baina bai garantizeten dutzuet, bermaten dutzuet, zuolak agenteak esan duzkuela guzti hau. Eta horregaitik kontutan hartu izan dugu. Bale, ondo dago, orain arte, esan dut lehenengo galdera hori erantzuna emotea. Baina hemendik aurrera zer, ezta? Zer egingo dugu? Zer egingo dau nahi rementiriak hemendik aurrera zentsu horretan? Lehenengo aldiz, lehen eta behin, hausnartze edo reflexio bat egitea gustetuko litzaidake. Yo sé que se ha comentado también por Sandra, creo que ha comentado, que hay una crisis de credibilidad sobre los partidos. Y eso es verdad. Es verdad
que la clase política es que eso se lo ha ganado a pulso. Se lo ha ganado a pulso con todo lo que se está escuchando y todo lo que se ha hecho. Pero también es verdad que no todos somos iguales. No todos somos iguales. Sería un error que yo dijera que todos los alumnos o alumnas sois iguales o que todos los profesores, profesoras sois iguales. Yo creo que el generalizar es un error a todas luces. Yo por eso os digo que también es un error decir que todos los políticos son iguales. Somos iguales. Yo al menos he venido a trabajar por Vizcaya. Yo me presento a la Diputación Foral de Vizcaya, a trabajar por Vizcaya. Y no he venido ni a robar ni a insultar a nadie. A nadie. Como dicen los jóvenes de mi partido, y esto me gusta, cada voto es un arma de construcción masiva. Un arma de construcción masiva. A mí esto me ha encantado. Yo lo tengo bien apuntado. Hau argituz, erreflexio hau egindaz gero, bigarren galdera horrekin sartuko nintzateke. Erantzutea, ze proposamen aurkezten dugun zuontzako. Zein da nire lehentasuna zuekiko? Lehentasuna bakarra da, lana. Beste gizarte guztier izaten jakon gauza bardina, lana. Lana eta lana, trabajo. Yo me comprometo a ayudar, y lo he dicho, a crear 4.000 empleos jóvenes para los próximos 4 años. Hablamos de compromiso, pero claro, aquí cuando dice uno esto, alguno dirá, ya está otro prometiendo cosas, ¿verdad? Prometiendo empleos, otro más, con lo mismo. Mira, yo lo hago con el aval de haber hecho ya estos 3 años y medio desde la Diputación, creado 1.698 puestos de trabajo. Y de ellos 378 han sido indefinidos. Y digo bien, que no son palabras, son hechos, y lo constato otra vez. 1.698, con nombres y apellidos. Y si hemos conseguido casi 2.000 puestos de trabajo para la gente joven en estos 3 últimos años con un plan de empleo, pues qué menos si vamos en la recuperación y en la senda de la recuperación que podamos crear 4.000 puestos de trabajo. Pues en eso nos hemos comprometido. Y yo creo que lo vamos a hacer y que podemos hacer. Lo hemos estudiado mucho. Yo le he dado muchas vueltas. Hemos analizado por activa y por pasiva. Y lo veo factible. Y por eso lo hemos puesto como compromiso. Se va a llamar el programa Gaztemplegua. Y ahí es donde vamos a incorporar todo este compromiso y cómo lo vamos a hacer. El otro día estuve reunido con 20 empresarios de Vizcaya, principales empresas. Y yo les pedí una cosa, que inviertan y que crean en Vizcaya, que sientan, que asuman ese compromiso por Vizcaya. Y especialmente que generen empleo de calidad en Vizcaya. Y para vosotros, para los jóvenes, sobre todo para los jóvenes. También vamos a poner en marcha un programa para favorecer el acercamiento de la juventud a los proyectos industriales, el Ekin Industry. Lo habéis pedido. Vamos a poner en marcha una red de mentorización de jóvenes por directivos de las empresas de Vizcaya para compartir la experiencia en gestión empresarial. Vamos a impulsar una nueva herramienta público-privada mediante la herramienta del crowdfunding. Vamos a promocionar a nuestro talento con estancias de mejora en el extranjero. También becas de formación en excelencia y en idioma extranjero. 270 hemos dado en estos últimos 3 años. También nos comprometemos a habilitar un programa de alquiler de uso compartido para jóvenes, utilizando prioritariamente las viviendas que tenemos en el parqué de viviendas forales, las viviendas tasadas forales. Ahí lo vamos a emplear. Y la promoción de la participación juvenil en todas las políticas forales que afectan a personas jóvenes. Tenemos un proyecto que se llama Vizcaya Seugas, Vizcaya Contigo, ahí también. Y por supuesto, nuestro apoyo a programas y entidades que fomenten el uso del euskera entre la juventud, entre la gente joven y la creación cultural en euskera. Me parece sustancial, importante. No sigo. Yo creo que todo esto lo tenéis en el programa electoral, un programa que no he querido imprimir en papel, por respeto al medio ambiente y por respeto al ahorrar costes, y lo tenéis todo en la página web que se llama oloatuadator.eus. Ahí hay un programa que tiene 10 proyectos estratégicos y 350 acciones concretas. De esos 10 programas estratégicos, uno es la juventud. Todo lo relacionado con la juventud. Y de los 350, 47 son acciones concretas que tienen que ver con las personas jóvenes, con vosotros y con vosotras. Niko negaz, amaitu egingo neuke, esan dut zuet, esposaketa nahiko sumea izan da, nahiko ganetik egindakoa,
baina programa guzti hori izan bezala web horri horretan daukozue, eta gero zuen galderara, esaten dozuenara erantzuko dugu. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko, orain Miren Larrionen txanda da, EH Bilduko ordezkaria. Bai, mila esker Itxaso, mila esker gonbidapen honengatik, eta batez ere mila esker ona hurbildu zareten guztioi, eta gu entzuteko pres zaudetenei, ze askotan horrelakoa da, ez? Norabide bakarretakoa. Askotan, edo gehienetan tokatzen zaizue guri entzutea, eta esain bestetan aldrebez guk zuei entzutea. Bueno, unibertsitatea niretzat niretzea da, ez da bakarrik hemen ikasi dudala, oraindik hemen irakasten dut, ez? Ez justu hemen, horregatik nik badakit Iban ezin izan dela etorri azterketetan dagoela, nire eskolan dagoelako azterketa bat egite. Ni horrela ezin nintzen, zuek bezala. Nik gogoratzen ditut oso ondo nire ikasle garaiak ere bai. Krisi garaian ere bai, hasi nintzen ni ikasten. Eta gainera nire kasuan gu ginen lehenengo belaunaldia unibertsitatera etortzen ginela ikastera. Nire aita eta nire ama langile xumeak ziren, eta behin eta berriro esaten ziguten etorkizun bat mermatzeko ezinbestekoa zela ikastea. Eta horretan sinestu genuen. Horretan sinestu genuen, naiz eta ikusi, horrez dagoela erantzun bakarra, eta erantzun hori ere nahiko maldakartzua dela. Zenbatetan esan ziguten ez genola lortuko, ez? Ni ikasle hona nintzela, baina esaten dudana nire familia langile xumea, aholkatzen ziguten horrelako karrera ikastea, erintza egitea, edo magisteritza egitea. Emakumei dagozkigun karrera horietako bat egitea, ez? Eta ni ingeniaria izan nahi nuen. Ingeniaria izan nahi nuen, emakumea izan da ingeniaria izan nahi nuen. Ez nuen ulertzen zergatik emakumeentzako karrerak zeuden eta gizonezkoentzako karrerak zeuden. Bueno, ez pentsatu ere hain erreza izan zenik. Esan behar dut, nire amaren laguntza izan arren, garai horietan ez zela hain erreza, horrelako laguntza izatea. Hasi nintzen ingenieritza ikasten, eta ingenieritza eskolan ere bai entzuten genuen, garai horietan ikasten genituen hainbat emakume, ara bakarri joaten ginela nobio bila. Ze emakumezkoek nahi duguna etorkizuna ziurtatzeko da ingeniari batekin eskondu. Ez zuten ulertzen gu ere bai ingeniariak izan gaitezkela. Erantzuniko berena zein da beti egitea. Nik karrera amaitu nuenean, ez da nire kasua, baina gu karrera ikasten genuenean ingeniaritza industriala zegoen, telekomunikazio ingeniaritza zegoen, eta gu bukatu genuen urtean, promozioko lehenengo postua, kasu bietan, bi emakumezkoek eskuratu zituzten. Emakumezkoek ere egin dezakegu ingeniaritza, eta gizonezkoek ere egin dezakete erizaintza. Zenbat aldiz ez didaten niri esan, hori ez dela niretzat, hori ez dugula lortuko. Eta ez da egia, eta hemen gaude. Eta nik orain dela ez hainbeste ikasi dudala nola ditzen zaion horri. Eta ditzen zaio babesgabetasun ikasia, indefensión aprendida. Oso kontzeptu interesgarria lantzeko. Eta hobeto ulertzeko zer den ere, adierazgarriena da pentsatzea elefantetan zirkuetan, ez? Zergatik elefantea nagusiak izan da, jarraitzen dira eskapatu gabe, makil nahiko txiki bati lotuta. Eta hori da azalpena, txikiak direnean, txikiak indarra direnean eta saiatzen direnean eskapatzen, orduan makila bai dela handia. Orduan kateak eta makilak dira handiak, eta orduan ezin dira askatu handik. Orduan ikasten dute makila horrekin eta kate horrekin, ezin direla askatu. Hori ikasi egiten da, hori da babesgabetasun ikastearena, hori da indefensión aprendida. Eta elefante horiek handiak egiten direnean, ja ez dira saiatzen eskapatzen. Gizarteak neurri batean horrela nahi gaitu. Gizarteak hainbetetan emakumeak horrela nahi izan gaitu. Dena den asko eta asko ere ikasi dute eta jakin dute borrokatzea dela aukera duguna hau aldatzeko. Eta hori ikusita ere bai bigarren tresna badago. Bigarren tresna zuek gazte asko pairatzen ari zaretena eta pairatu dutena. Babesgabe ere izan gabe ikasi nahi izan dutenentzat zer gertatu da. Orain dugu, kanpoan ere ikusi dut, gazte erakundetan hainbat ibilitako jendea. Gazte horiek delitu bakarra dutena saiatzea, hoien eskubide zibila eta politikak aurrera garatzen, hoien krimen bakarra dena bileretara jutea, bilera horietan ere bai kartela jartzea, zigortuak. Zigortuak eta torturatuak. Ez dutena lortu izanez ikastea
babesgabetasun ikasi horretan ez dugula errebelatu behar, aurre egin dutenan baitei, eta gogoratzen ari naiz ikezko 40ak eta urtengo 28ak, eta hoietan ere bai ikasle abertzaleko eleduna zena, eta hoien artean gurekin lanean zegoen gazte bat, orain kartzelan zigortua, nahi gaituzte horrela. Nahi gaituzte isilik, nahi gaituzte gizarteak eskaintzen diguna onartzen. Gizarteak horrela nahi gaitu, orokorrean, eta nik uste dut garai bat baldin badago horri ezetz esateko gaztea dena. Baina gaztea eta beranduago, ez arete zue bakarrik horri ezetz esan behar duzuena. Eta gizartea ere babesgabe hori lortzeko hainbat tresnak martxan jartzen ditu. Lomce horretara doa, Lomce erreforma hezkuntzarena filosofia kentzen du, sormena lantzen dituen irakasgaiak kentzen ditu. Boloniaren hainbat aplikazioak eta 3+2 zer nahi gaitu, hainbat ikasketa egin gabe. Nahi ditu ere bai ikasketa prozesua zaildu, garestitu, muga jarri. TTIP ere bai muga jartzen gaitu. Eta osasungintzaren privatizazioa edo jubilazioaren privatizazioa. Eta ze gertatzen da, krisi garaian gaude, krisia eta sistemak ezartzen gehituen ere bai ondorio latzak, eta zeinek dira, ze kolektiboa da hoiek bere gogortasunean pairatzen duena, gazteria. Eskubideen murrizketa eta prekarietatea batez ere gazteengan dauka eraginik handiena. Eta kolektibo espezifikoak zareten enean ere bai, erantzun berezia garatu egin behar da. Eta lehenengoa da, babesgabetasun horri buelta ematea, ahalduntzea. Zuek ahal duzue. Eta ahal duzue eta erantzunak eraiki dezakezue, eta etorkizun bat eraiki dezakezue. Lehenengo eta garrantzitsuena da ahalduntzea, jakitea posiblea dela, sinestu egin behar dela eta aurrera egitea posiblea dela. Eta horrela, ahuldundutak prozesu parte hartzailearen bidez etorkizuna eraiki. Eta batez ere, landu beste baloreak, balore parekideak, emakumezkoak eta gizonezkoak ezberdinak izango gara, baina berdinak. Eta askatzaileak askatu egin behar dugu, hainbat kate atzean utzi behar ditugu. Posiblea da gauzak aldatzea, posible da aurrera egitea. Eta gure herriarekin konprometituak, egin behar dugu guztion artean eraiki behar dugu gauza berria. Esaten dute hainbestetan gazteak ez zaretela mugitzen, gazteak ibiltzen zaretela inolako konpromiso politikori gabe. Baina badaude beste datu batzuk, nik begiratu dut, eta gaur adibidez datu pare bat ekartzeko, orain dela pare bat urte gaztedan badantolatu zen eta 7.000 gazte elkartu zineten hor. Hori ez da ezinestea, hori ez da ez mugitzea. Asunto da ez zaretela mugitzen guk markatzen ditugun arloetan. Ez guk antolatzen ditugun bileretan, baizik eta zuek erabakitzen duzuen bideetan. Eta hori da alduntzea. Zuek markatu behar duzue zuen etorkizuna. Eta horregatik, zuentzako politikoak nik oso argi ditut. Gazteok eta gazteentzat eginak izan behar dira. Uste dut, atzean ere utzi behar dugula paternalismo edo maternalismo hori eta nik dakit zuei ze komeni zaizuen. Nik ideiak ditut eta kontatuko dizuet, baina zuek dituzu ideiak eta guk entzun egin behar dugu. Prekarietate hau ez da koiunturala, estrukturala da. Eta oparaldi ekonomikoa gertatu zenean, ezen aprobetxatu lan duina bermatzeko eta egonkorra sortzeko, kontrakoa baizik. Garai horretatik dator eta garai horretan sustatu ziren beka ereduak. Garai horretan dirua zegoenean gauzak ordaintzeko bekak sustatzen genituen. Praktikak ordaindu gabeak ere bai. Ez dauka logikarik. Osea, momentu horretan merkatua ondo zijoanean, diru nahiko zegoenean, Europan zehar egin zena izan zen lan duina bermatu eta lan duina egonkortu. Ezen egin. Bakan batzuen interesak nagusitu ziren eta gehiengoarenak ahuldu. Zer etorkizun mota, ze kontratu mota espero dezakegu? Praktikak kobratu gabe, bekak eskaintzea eta eskerrak eman eskaintzen badizute. Gazteen 35%, baino ez dauka kontraturik momentu honetan. Eta asko formazio kontratua dute. Formazio kontratu formularen bidez, posiblea da egotea kobratzen 500 euro, 33 urte bete arte. Eta zer da gainontzeko 75 diru sarrerak? Gurasoen paga, beltzen egindako lana edo diru laguntzak. Hori da momentu honetako gazteriaren argazkia.
Zer da datu objektibo horrek isladatzen duena? Gazteriak pobrezian bizi dela. Eta koltzoia hori murrizteko familia dela. Langabetuen 58,8% gazteak dira. Eta gaztei egindako kontratuen 85,5% aldi baterakoa da. Bakarrik 4,5% dira mugagabeak. Beste arazo bat unibertsitatean oso ondo ezagutzen duguna, gazten migrazioa. Zenbat ikasle ez ditut nik izan, karrera bukatu dutenak, eta, asko, jundirenak urte bat kanpora ikastera eta bueltatu. Asko, praktikak egitera eta ja ez bueltatu. Dakizuelako, ez duzuela aukera asko izango hemen lan egiteko ikasitu zuenengan eta berriz kanpoan gelditzea. Ikasle hoiak ditut nik Estatu Batuetan, Holandan edo Australian. Formatzen ditugu, oso ondo formatzen zaituztegu, oso onak zarete, eta aukerak kanpoan. Beste arazo bat, hemen bizi direnentzat, emantzipazioa eta etxe bizitzen egoera. Orain, edo etxe bizitzen eskubide bada, eta etxebide eskubide subjektiboa aitortzea lortu behar dugu. Hori lege proposamen horretan Eusko Jaurlaritzan aprobatzen ari den horretan agertzen da. Hau da, etxe baten alokairu ordaindu ezin duten pertsonak eskubide izango dutela epaitegietan etxe bizitza eskatzeko. Panorama iluna. Panorama iluna. Horrela izan behar du? Ez. Panorama iluna izan daiteke. Baina benetan aukera ditugula. Benetan, irakatzi saiatu direnan babesgabetasun ikasi horretatik askatu egin behar dugula. Aukerak daude, baina horretarako gizarte eredua aldatu behar dugu. Horrela bakarri lortuko dugu. Planteatu behar duguna da bizitza onaren aldeko apostua. Deitzen dena ere sozialismo del buen vivir. Bizitza erdigunean kokatzen duena, eta ez merkatuak edo kapitalismoa. Pertsona eta bizitza zentroan. Bizi, ekoiztu, zaindu, bai, baina gure mesederako, gurera, eta gainera era zoriontzu batean, posiblea da, hainbat lekutan egaratzen ari dira. Zoriontasuna bilatu behar da egiten dugun gauza guztietan, eta horrela guk geuk ere egiten duguna gure mesederako egin. Lan egin behar dugu guretzat eta ondokoarentzat. Hau bide bada. Eta esaten dugunean ere gazteak insumisoak izan behar direla, izan behar duzue. Hori bide bada. Ez duzue sinestu behar, sinestarazi nahi digutena. Bideak egin behar ditugu. Hori udalera eraman da, azken finean ere bueltatuta, eta guk zer egin dezakegu, ze oraino ere esate dizuet zer egin. Guk ere argi dugu hoiek direla arazo nagusiak. Eta prozesu parte hartzaile baten bidez guk hori eraman behar dugula udaletzera. Enplegua klausa sozialen bidez landuko dugu. Etxe bizitzen alokairu gazteentzat planteatzen ari gara. Eta espazioak gaztek ere beraiek kudeatzea. Baina autogestioa ere beste tresna garrantzitsua da. Gasteizen errekale hor eredua dugu adibidez. Gaztek beraiek antolatua, utzik zegoen leku bat, auzo bat zahartua, utzik zegoena okupatu egin dute eta proiektu propio garatzen ari dira. Bideak daude, zuek dituzue tresnak eta zuek hori sinestu behar duzue. Mila esker. Eskerrik asko, jarraian Carlos Fernández, PSeko ordezkaria. Egun on guztioi. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot Euskadiko Gazteriaren Kontseilua gonbidapenegatik. Zorionak. Buenos días a todos y todas. Haré mi intervención en castellano y quiero trasladar en primer lugar la visión de los ayuntamientos. Yo soy concejal de Cultura, Educación, Juventud, Euskera, en fin, unas cuantas cosas más del Ayuntamiento de Baracaldo. Inicialmente el departamento era un departamento, digamos, independiente, pero en la última legislatura se ha unificado con el Departamento de Cultura y Educación. Pero así todo, los servicios de juventud en el Ayuntamiento de Baracaldo siguen siendo exactamente los mismos, ¿no? Yo quería trasladaros un poco la visión de cuál es la perspectiva local en las políticas de juventud. Los ayuntamientos, como sabéis, somos las instituciones más cercanas a los ciudadanos, somos la primera ventanilla a la que tocáis cuando tenéis algún problema y, sin embargo, somos las que tal vez tengan mayores dificultades para poder ser útiles
porque el marco competencial en el que nos movemos es difuso. Todavía está pendiente de aprobación la ley municipal de Euskadi. Somos la única comunidad autónoma del Estado que no tiene todavía una ley municipal aprobada que defina claramente competencias, recursos destinados al desarrollo de esas competencias. Bueno, esperamos que sea ya una realidad en breve y que tengamos la posibilidad de desarrollar de manera íntegra todas aquellas políticas que ahora otras administraciones también están trazando y marcando, ¿no? También tenemos una escasez de recursos muy importante, porque los ayuntamientos, como sabéis, estamos sometidos a leyes estatales que están restringiendo mucho la capacidad de los ayuntamientos de gastar, eso es lógico también, pero también se castiga a aquellos ayuntamientos que estamos haciéndolo bien. Baracaldo es el tercer ayuntamiento más saneado de España, tenemos una deuda por habitante, la tercera más baja, después creo que de los ayuntamientos de Bilbao y de Vigo, lo cual nos permite cierta soltura, pero sin embargo cuando queremos hacer bueno, pues contratos o impulsar políticas vinculadas, por ejemplo, a la juventud, claro, como la competencia no es propia nuestra, pues ahí andamos con una pequeña dificultad que esperamos que se pueda, bueno, cuanto antes, ¿no? Que se pueda clarificar. Nosotros, aunque no nos competa el asunto, nos incumbe, y nos incumbe mucho porque en Baracaldo hay una población joven muy dinámica. Baracaldo tiene registradas cientos de asociaciones juveniles, clubes de tiempo libre, clubes deportivos. La juventud en Baracaldo se mueve y se mueve mucho, tanto en el ámbito privado como en el público. Y nosotros como ayuntamiento lo único que pretendemos es ser útiles, porque si no somos útiles somos prescindibles y queremos poner a vuestra disposición, a disposición de los jóvenes de la ciudad, aquellos recursos que en el fondo están pagados por todos. Y así durante muchos años hemos impulsado políticas jóvenes que creemos que han dado resultados bastante importantes, ¿no? Voy a hacer una breve historia, una cronología, no me voy a enrollar mucho, pero sí os voy a contar cosas de las que nos sentimos orgullosos en Baracaldo, porque Baracaldo fue pionero. En el año 1981, muchos no habíais nacido siquiera, y bueno, pues en aquel entonces ya se constituyó un área de juventud con personalidad propia. Se hacían cosas de la época, ¿no? Digamos, viajes, clubes de verano, bibliotecas al aire libre, terrenos de aventura, rutas en tren, carnavales. Se participaba un poco en la vida social para que la juventud tuviese voz, ¿no? También Baracaldo fue el primer municipio de la comunidad autónoma en tener un centro de información juvenil en 1983. Y desde ese momento en adelante empezamos a implementar políticas cada vez más desarrolladas, más articuladas. En el año 2001 empezamos con un proceso de impulso y reestructuración de los servicios de juventud con varios objetivos, ¿no? Primero, trasladar y fortalecer la actuación desarrollada en la Casa de Cultura de Cruces, que fue un poco el embrión pionero de esas políticas, y lo quisimos trasladar al resto de la ciudad. También identificar y movilizar un plan sectorial de actuación y arrancar con un proceso de desarrollo del Plan Estratégico Interdepartamental Baracaldo-Gaztea, Baracaldo Ciudad Joven. En Baracaldo creemos en las sinergias y en la necesidad de que todos trabajemos conjuntamente en la consecución de los objetivos, y de esta manera, bueno, pues, implicamos a todas las áreas municipales en este programa Baracaldo-Gaztea, que tiene que ver no solamente con el tiempo libre, lógicamente, también con la educación, con la prevención de las drogodependencias, en fin, con la cultura en general y con el traslado que siempre hemos pretendido hacer de ideas importantes, ¿no? De ideas como el respeto a la diversidad, como la igualdad, lógicamente. Ideas que creemos que son importantes, la solidaridad, que es una de las ideas que más nos demandáis también vosotros en las actividades que nosotros también os ayudamos a desarrollar, ¿no? Tenía preparado un montón, pero no me quiero enrollar demasiado. Simplemente deciros que en el periodo entre 2001 y 2005 hay varios hitos que son destacables, ¿no? Aprobamos el documento Plan Baracaldo-Gaztea 2002, creamos Tal de Gaztea, equipo de dinamización joven, con técnicos, especialistas, integrado un equipo de 8 profesionales que luego fue creciendo, y creamos, como decía, de manera individualizada el área de juventud en el año 2004. Hemos articulado diferentes foros de participación para que los jóvenes tengáis voz en aquellos temas que os importan, y hemos destinado dinero, que al final estas cosas pueden tener muy buenas intenciones, pero si no destinas dinero a estas cosas, pues no se llegan a cumplir. Y tenemos un presupuesto individualizado en partidas concretas para sacar adelante estos programas y proyectos. Anualmente destinamos cerca de 750 a 800.000 euros a implementar estas políticas a través de 2 servicios principalmente, que paso ya sin más a describiros.
Tenemos un servicio destinado a la adolescencia, a aquellos chicos y chicas de entre 12 y 18 años, denominado Giltzarri, que es bueno, pues una plataforma de ocio educativo para jóvenes. Trabajamos allí donde están, en los centros educativos de secundaria, con personal que trabaja 7 días a la semana durante 12 horas diarias e incluso a través de bueno, de las redes sociales prácticamente 24 horas al día. Son 7 personas, son profesionales, educadores, que acompañan a los adolescentes en su proceso de implicación en la vida cotidiana, no solamente en el tiempo de ocio, sino también en aquellas decisiones que puedan ellos bueno, pues tomar para trasladarnos a nosotros también y para implicarse en el día a día. El volumen actual de actividades desarrolladas supera las 60 grupos de actividades, con una media de otras 6 actividades puntuales, mensuales, dirigidas a adolescentes. Es un proyecto que está previsto con una visión territorial. Vamos a todos los barrios, a los centros educativos, y allí planteamos actividades que inicialmente estaban planteadas desde la institución, pero que luego se han ido transformando y que se han convertido ya directamente en actividades hechas por y para ellos mismos. Hay un proyecto que nacerá en breve y que casi os cuento en primicia, que implica a las áreas de juventud y de prevención de drogodependencias, en la que pretendemos generar un pequeño banco de pruebas en un barrio de Baracaldo, en el que se están dando, desgraciadamente, circunstancias, bueno, pues consumos, botellones, tal. Queremos implicar a los jóvenes del municipio, en concreto de este barrio, para que sean ellos mismos los que planteen alternativas, digamos, diferentes. Este es el servicio Giltzarri, que además bueno, pues tiene diferentes foros, lugares donde los jóvenes se reúnen y donde deciden a qué dedican bueno, pues las actividades que ellos desarrollan. Tenemos un presupuesto destinado para ellos y ellos tienen voz y voto en todo ello. Y luego, finalmente, Gazte Bulegoa, que es nuestro servicio dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años. Bueno, nació, lógicamente, como una especie de oficina de información juvenil, y ahora es más una oficina de formación y una oficina previa al acceso a aquellos servicios municipales que más importan a los jóvenes, como son el acceso a la vivienda, como son el acceso al empleo. Antes de pasar por Erecha, que es la empresa pública, digamos, municipal de vivienda, o antes de pasar por Inguralde, que es la agencia de desarrollo local, queremos que los jóvenes ya tengan herramientas básicas previas para poder bueno, pues reclamar una vivienda o poder acceder a un puesto de trabajo en las mejores condiciones posibles. Baracaldo tiene una población joven de entre 18 y 35 años, de unos 19.000 jóvenes, y bueno, este servicio está atendido por también un equipo de 4 personas, 7 días a la semana, 12 horas diarias. Por lo tanto, creemos que, a pesar de tener pocas competencias, de tener pocos recursos, los ayuntamientos tenemos mucho que decir, quisiéramos poder decir mucho más y estamos convencidos de que lo podremos hacer. Lo hacemos desde hace ya muchos años, lo hacemos con la convicción de que estas herramientas son fundamentales para un objetivo fundamental. Y yo, viendo el lema, ¿no?, de la charla de hoy, los jóvenes ante las elecciones, me preguntaba a mí mismo por qué hacemos lo que hacemos, y yo creo que la respuesta es clara: lo hacemos para que ante las elecciones os impliquéis, para que no os quedéis en casa, para que opinéis, para que con vuestro voto nos digáis qué es lo que queréis, para que nos controléis y superviséis qué es lo que hacemos cotidianamente. Nuestra captación de ideas, sugerencias, es cotidiana, a través de las plataformas que hemos generado, tanto a través de Giltzarri como de Gazte Bulegoa. No nos acercamos a vosotros cada 4 años, sino que diariamente estamos en contacto con vosotros para que nos trasladéis cuáles son vuestras inquietudes, y en aquellas necesidades que tengáis ponemos a vuestra disposición, pagado con el dinero de todos los baracaldeses y baracaldesas, profesionales, educadores, que os ayudan o intentan ayudaros a que, bueno, os vayáis abriendo camino en este proceso tan complicado que es el de crecer, ¿no?, el de hacerse mayores. Intentamos ser útiles, porque desde luego los ayuntamientos, si no somos útiles, somos prescindibles, y creemos que no lo somos. Creemos que somos muy necesarios, porque somos la administración más cercana al ciudadano y somos aquella primera ventanilla a la que vais, y queremos seguir estando ahí para que sigáis confiando en nosotros y que sigáis pensando que vuestra implicación es necesaria para transformar la realidad, porque vosotros vais a ser los que transforméis la realidad. Mila esker.
Eskerrik asko. A continuación es el turno de Gonzalo Zorrilla, del Partido Popular. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la Universidad del País Vasco y al Consejo de la Juventud de Euskadi la posibilidad que nos habéis hecho llegar el poder debatir las propuestas, en este caso, de los jóvenes. Esto me trae recuerdos, tanto al Consejo de la Juventud de Euskadi, al que pertenecí en su comisión permanente hace unos 15 años aproximadamente, y en la Universidad del País Vasco, en la que estudié no en este campus, sino en la Facultad de Sarrico hace 20 años, con lo cual me estoy dando cuenta que ya ha pasado mucho tiempo y cuando hace unos pocos años estaba donde estáis vosotros, ahora resulta que me toca estar aquí. En cualquiera de las dos maneras, tanto estando allí como estando aquí, voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible. La mayoría de los gobiernos, ya sea el de los propios ayuntamientos o Diputación Foral, en este caso de Vizcaya, o Gobierno Vasco o el Gobierno de España, tienen dentro de un departamento, de una consejería, de un ministerio, un área de juventud. Aquí mismo en la Diputación Foral de Vizcaya hay la Dirección General de Juventud y Deporte, pero luego aún así, a pesar de que haya un bloque exclusivo, digamos, para jóvenes, hay otra serie de políticas, como pueden ser políticas fiscales, una serie de políticas fiscales o políticas para la creación de empresas, que también se hace mención a los propios jóvenes. No voy a descubrir nada al decir cuáles son las materias que más preocupan a la juventud. Básicamente son las mismas que cuando yo estaba digamos, en vuestro lado. Todas las encuestas y todos los estudios de opinión hacen referencia a las mismas, ya sea educación, vivienda, empleo, el ocio, el deporte, la cultura. Y es cierto que en algunas de esas materias, digamos, las instituciones que hoy estamos aquí, Diputación, Juntas Generales o Ayuntamientos, tienen más competencias que en otras, que donde la competencia es mayor, o bien en el gobierno vasco o en el gobierno de España. Antes de empezar a hablar de lo que nos han dicho que hablásemos, que eran las propuestas que teníamos cada uno de los partidos respecto a la juventud, sí me gustaría decir lo que hemos hecho. Es evidente que si se compara lo que hemos hecho nosotros, yo soy apoderado en las Juntas Generales, he sido apoderado en las Juntas Generales de Vizcaya y aspiro a serlo. Claro, pertenezco al Partido Popular, que estoy en la oposición. Es evidente que si se compara lo que hemos hecho nosotros, hablo de Vizcaya, de la Diputación, estando en la oposición, con lo que ha hecho Unai en el gobierno de la Diputación o Carlos en un gobierno municipal, claro, las comparaciones son odiosas, porque evidentemente son los gobiernos, sean del tipo que sea, a fin de cuentas, quienes realizan las políticas a seguir, ya sea de juventud o de otro estilo. Pero aún así, siendo nosotros oposición en las Juntas Generales de Vizcaya, con la Diputación Foral de Vizcaya, hemos llegado a acuerdos presupuestarios, hemos llegado a acuerdos que han posibilitado una serie de mejoras. Y me voy a centrar básicamente en las mejoras que hacían referencia a los jóvenes. Por el acuerdo que llegamos con el Partido Nacionalista Vasco, con la Diputación Foral de Vizcaya, se consiguió que hubiera una subvención mayor a los jóvenes emprendedores, un porcentaje en la cuota de la Seguridad Social para quien quería emprender un nuevo negocio. Con nuestras propuestas, gracias a nosotros, se consiguió que en el año 2013 se volviera a ver la aportación que hace la Diputación Foral de Vizcaya a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a la UNED. Era una partida que no existía, pero gracias al pacto que se llegó con nosotros, esa partida pudo restablecerse y comprometerse. También se consiguió ampliación en el horario de la biblioteca foral, que está, la que está en Bilbao. También se consiguió, a raíz de los acuerdos, el Gaztetrans, un billete para los jóvenes en diversos medios de transporte con una serie de descuentos.
y la ampliación, uno de los problemas que tenéis aquí en la Facultad de Leioa, los autobuses. Es cierto que hay, sobre todo, determinadas franjas que, sobre todo, pedíais pues más ampliación, o sea, una ampliación de horarios, y lo conseguimos. Alguien me podrá decir, y no le faltará razón, que eso no es suficiente. Cierto, pero desde luego era lo que nosotros consideramos una mejora respecto a lo hecho o a lo existente. Evidentemente, con esas propuestas, nuestro objetivo era mejorar la situación de la juventud. Y partiendo de esto, yo no voy a hacer demagogia y no voy a decir que en este caso el Gobierno, la Diputación, no hace nada a favor de los jóvenes. Pero lo que sí creemos es que se pueden mejorar una serie de cosas. Algunas de ellas están incluidas en las propuestas que ahora mismo voy a hacer mención. Lo que hace referencia al empleo, algunas propuestas que tenemos de empleo, tenemos un proyecto, tenemos proyectos en la modificación de una serie de impuestos, entre ellos el impuesto sobre sociedades, que es el que pagan las empresas cuando tienen beneficios, o el impuesto de la renta de las personas físicas, que es un impuesto personal. En tanto en uno como en el impuesto sobre sociedades, lo que nosotros pretendemos es que se amplíe, es decir, es una cosa que ya existe, una deducción en la contratación de jóvenes con dificultades de inserción en el mercado laboral. Uno de ellos es la juventud, la contratación de los y las jóvenes. También están incluidos aquí las mujeres y las personas paradas de larga duración, lo que hace referencia a los contratos indefinidos. Y luego una creación de una deducción adicional por creación de empleo no indefinido. Alguien me podrá decir, claro, que todos los contratos debieran ser indefinidos. Ojalá. Pero hay que darse cuenta de la situación en la que estamos, no solo aquí, sino en cualquier parte del mundo. Ojalá, yo voy a decir, ojalá todos los contratos fueran indefinidos, pero a fin de cuentas, en muchos casos, en este caso, para conseguir un contrato indefinido, a veces se empieza por un contrato pues, no indefinido. Y luego, nosotros pretendemos hacer unas modificaciones en las propias ayudas que otorga la Diputación por creación de empleo. Por ejemplo, hay un decreto que hace referencia a los jóvenes, promoción de la empleabilidad de personas jóvenes hasta 30 años, que se conceden una serie de ayudas que nos parecen positivas, se concede un límite máximo para subvenciones, aquí o contratos en prácticas o contratos indefinidos, contratos en prácticas de 6 o de 12 meses o contratos indefinidos. El problema que vemos a esto es que en el propio decreto de la Diputación, que no es un decreto nuevo, sino que se ha hecho durante casi todos los años, concede el mismo tipo de subvención máxima, tanto si es contrato en prácticas como si es subvención para las empresas, tanto si es contrato en prácticas como si es contrato indefinido. Nosotros eso no nos parece correcto. Sí nos parece correcto que se concedan subvenciones y un tipo máximo a los dos tipos, pero nosotros entendemos que la contratación indefinida, la subvención otorgada a las empresas, ha de ser superior. Respecto al tema de vivienda, sí hay que reconocer que el principal competente son el Gobierno vasco y los ayuntamientos, como pueden ser con viviendas municipales que pueda haber en diversos municipios. Evidentemente es más fácil el acceso a la vivienda con un mejor empleo. Nosotros creemos, y así está puesto en nuestro proyecto de impuesto de la renta de las personas físicas, un incremento en la deducción por el alquiler. Me consta que el otro día salió en los medios de comunicación que se quería quitar a nivel de territorio común la deducción por alquiler de vivienda. Nosotros creemos que eso es un error, sino no solo no debe suprimirse, sino que debería incrementarse. Nosotros entendemos que las personas jóvenes son uno de los colectivos que más utilizan el alquiler, teniendo en cuenta pues, la situación del precio de las viviendas y la propia situación de las hipotecas, y por eso creemos que es conveniente el incrementar la deducción en la persona, es decir, a los inquilinos. Y luego,
hay unas, bueno, más o menos lo ha comentado el representante del Partido Nacionalista Vasco, hay un plan foral de viviendas, hay una serie de viviendas. En su día se llegó a un acuerdo con el Partido Popular para que esas viviendas forales, que no existen en todos los municipios, fueran posibles para las personas que habían sido desahuciadas a través de un alquiler social, pero nosotros, aparte de eso, sí creemos que es conveniente, como las viviendas todavía no están todas ocupadas, habrá supongo que estarán sin ocupar unas 70, 80 viviendas aproximadamente, el dato puede ser erróneo, pero más o menos la tendencia va por ahí. Creemos que los jóvenes también pueden ser beneficiarios de un alquiler para poder vivir en esas viviendas. Respecto al ocio, bueno, esto es más competencia Gobierno vasco y municipal, más que de Diputación. Nosotros, bueno, aunque aquí sí creemos que debe haber de la misma manera que hay un metro toda la noche, los fines de semana, sí creemos que debe hacerse un importante esfuerzo en el servicio nocturno del Bizkaibus en determinadas zonas. Por ejemplo, Munguía. Nosotros creemos, sobre todo pues, cuando son épocas veraniegas, en fiestas de Munguía, nosotros sí creemos que pudiera hacerse un incremento o un aumento en la frecuencia de los servicios a esos autobuses. Luego hay el problema del ocio, de lo que hace referencia a los ruidos, a los horarios, que es un tema, yo aquí voy a ser muy sincero, es un tema yo, al menos desde mi punto de vista, de bastante difícil solución, entendiendo que debiera haber un equilibrio entre, por una parte, los jóvenes que tienen el derecho a salir y a pasárselo bien, pero a su vez también las personas o las familias tienen derecho a descansar. Soy consciente de que este es un tema, desde el punto de vista complicado, complicado llegar a una solución que pueda satisfacer a todos, porque yo entiendo que ha de haber un equilibrio entre, por una parte, los jóvenes, con todo el derecho del mundo a salir y a divertirse, y por otra parte las propias familias o las personas que viven, sobre todo en esas zonas, que a veces por tema de ruidos pues no lo pasan bien. Hay soluciones parciales, hay establecimientos de ocio alejados de las casas. El problema es que luego ahí también se necesita un transporte público en condiciones. Por ejemplo, las personas que van al puerto deportivo de Guecho pues no tienen, solo pueden acceder o bien en coche o bien en taxi. Quizás si hubiera un autobús, no en este caso de Diputación, sino un autobús interurbano del propio Ayuntamiento de Guecho, quizás sería más fácil que los jóvenes pudieran acceder hasta allí. Y luego, respecto a educación, teniendo en cuenta que las competencias no son de Diputación, la posibilidad de horarios más amplios para las propias salas de estudio municipales y mejora del propio transporte en la Universidad del País Vasco. Con este tipo de propuestas y con otras, lo que nosotros pretendemos, y ya termino, es que los jóvenes no solo sean el futuro, sino que también puedan ser el presente de la sociedad. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko. A continuación, de Podemos, Roberto Uriarte. Egun ondan hori, ez dakit nondik hasi, lehenengo eta behin izango nuke oso pozik nagoela hemen egoten, naizta nire eguneroko lekua izan, lan egiten dudan lekua, eta naizta pertsona oso privilegiatua izan, ze badut munduko lanbideri politena, irakasle izatea, zoritzarrez, azken hilabeteotan beste gauza baten ari naiz, baina izatez nire lanbidea da dagoenik eta politen, eta gaina privilegio handi bat da zientzia politika irakatzea izatea hemengo gazteei eta unibertsitate publiko baten. Privilegio handia, eta horregatik oso pozik nago, oso harro hemen egoten. Oraindik gehiago beste gauza batzuk gaitik, erderaz jarraituko igual danok ulertzeko. Una de las razones por las que estoy tan contento es porque llevo 27 años dando clases en esta facultad, tengo el inmenso privilegio de tener la profesión más bonita del mundo, la de profesor, y de poder dar clases de ciencia política a alumnos de la universidad pública. Pero hoy además tengo muchas más razones para estar contento, porque los que me han precedido en la palabra me han dicho cosas que me llenan de satisfacción. Me ha precedido en la palabra una persona que afortunadamente, al contrario que los políticos tradicionales, ha dejado de lado la corbata y viste con una camisa remangada al estilo que ha puesto de moda determinado líder mediático, y que además tiene un programa participativo, que lo ha hecho
abriendo a la ciudadanía para que participe, para que aporte sugerencias y recogiendo todo ese tipo de sugerencias, ha podido hacer ese programa. Me alegro mucho, me felicito. Me felicito también por la segunda ponente, miren, Soriona benetan, ze uste dut 11 aldiz esan duzula, aldugu, alduzue, ahaldun, ahalduta zaudete, zorionak baita zuri. Zerbait aldatzen ari da. Algo está cambiando. Ha declinado como 11 veces, me parece haber oído, el verbo ahal izan. El verbo ha dicho podemos, podéis, estáis empoderados, apoderados, en fin, fantástico. Todo lo que oigo me llena de alegría y me llena de satisfacción porque realmente hay cosas que están empezando a cambiar. Afortunadamente hay cosas que están empezando a cambiar. ¿Por qué? Porque hacía falta que cambiaran. Era muy necesario. Otros de los ponentes han hablado de programa. Yo no os voy a hablar de programa porque os lo puedo pasar al final de la ponencia, pero hablar de programa no es algo especialmente interesante porque todos tenemos programas buenos. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí tenemos programas buenos. El problema es que para dar una buena clase no basta con tener un programa bueno, como os ha visto los que sois alumnos. El mismo programa se lo puede pasar un profesor al de al lado, pero la clase no es la misma. El problema es quién defiende ese programa. Hacer programas, se contratan expertos, se les dice lo que tienen que decir, pero luego ¿quién va a defender ese programa? ¿Cuáles son las características de esas personas? ¿Son políticos profesionales? ¿Son gente que prácticamente no se dedicaba a otra cosa que a la política? ¿Son gente que están llenos de asesores, llenos de equipos de imagen, que funcionan con lenguaje políticamente correcto, que dicen lo que se espera que digan, que defienden lo que se espera que defiendan? ¿O son gente que nos va a sorprender con algo? ¿Son gentes realmente de la calle o se han profesionalizado en la política? ¿Cuántos años llevan en cargos políticos? Esos son temas que nos interesa saber, no solo qué programa defienden, porque el programa, al fin y al cabo, es papel. Es importante tener buen programa, pero solo es una condición previa, es una condición necesaria, pero no suficiente. Hay que saber qué personas están defendiendo esos programas. Hay que saber también el partido al que pertenece, si es un partido que para ponerles en sus cargos ha tenido que pedir préstamos a los bancos. ¿Por qué? Porque si ha tenido que pedir dinero a los bancos, así estamos. ¿Cómo nos ponen los bancos? Pues como ponen a todas las personas cuando les deben dinero. Las personas que deben son personas que están en deuda. Y quien está en deuda no tiene libertad para decidir. Así de sencillo. ¿Se pueden cambiar las cosas? Se pueden cambiar. Os van a decir que no se pueden cambiar. Os van a decir que todos son iguales, que todos son lo mismo, que todos son vendepeines. Ahora mismo hay un auténtico ataque mediático en el que intentan igualarnos a todos, igualarnos un poco con la misma basura y con aquello de, como decía el tango, ¿no? el tango cambalache, ¿no? Todos en montón, bien alineados, parece que todos seamos lo mismo y que todo sea igual. Yo sinceramente creo que no todo es igual, creo que hay ideas distintas y hay sobre todo prioridades distintas de las personas. Las personas tienen prioridades distintas para dedicarse a las cosas. Dicho todo esto, ¿yo por qué estoy aquí? Pues la verdad es que igual tendría que estar alguna otra persona porque yo nunca he sido candidato a ningún cargo público en mi vida y solo llevo 3 meses en esta actividad y bueno, y viendo el éxito que están teniendo algunas de nuestras propuestas, pues igual hasta me jubilan antes de tiempo y puedo volver a lo que a mí me gusta hacer y volver a la docencia de la universidad. Vamos a un par de cositas sobre lo que veníamos a hablar sobre juventud, ¿no? Sobre lo que nos ha invitado y bueno, antes que nada pues gracias al Consejo por habernos invitado y gracias al excelentísimo señor vicerrector, al ilustrísimo señor decano y que nos han dado la posibilidad de estar aquí. Y dicho esto, ¿qué es lo que los jóvenes necesitan? Pues yo lo sé menos que vosotros porque entre otras cosas no soy joven, pero lo intuyo. ¿Qué es lo que los jóvenes necesitan? Pues lo que necesita la mayoría de la gente, necesitan trabajo y vivienda. Eso es una política de juventud, una política de trabajo y vivienda. ¿Qué políticas de trabajo y de vivienda se han hecho en este país? Pues justo todas las contrarias a las que se tenían que haber hecho, justo las contrarias. Con lo cual, quien esté satisfecho, pues solo tiene que seguir apoyando el mismo tipo de políticas de vivienda. Políticas de vivienda que no han tenido el objetivo que tiene toda la política, no solo de vivienda, sino de ordenación del territorio, que la plusvalía revierta en la comunidad. Se han hecho políticas de vivienda para que las plusvalías reviertan ¿en quién? En los constructores de los pueblos, en los arquitectos municipales, en todo ese gran nicho de corrupción que va vinculado con la política municipal.
Las cosas, por desgracia, son así. Dicho esto, ¿por qué se puede pelear o qué es lo que me hace a una persona como yo, por ejemplo, el defender un proyecto como el de Podemos? Pues os voy a decir dos razones muy simples. Una de ellas se llama Miren. Miren es una chica que ha estudiado enfermería en una de las mejores escuelas de enfermería del mundo, que es concretamente la Escuela de Enfermería de la Universidad del País Vasco, con muy buenas notas. A esa persona le gustaría vivir en Algorta, en su pueblo, pero tiene que vivir en Finlandia, trabajando con un buen sueldo, con una buena vivienda, con unas condiciones dignas. Su talento está siendo aprovechado por el país que la ha recibido. Ese magnífico talento está sirviendo para el progreso de ese país. Esa es una de las razones por las que creo que no conviene seguir votando a los partidos que hasta ahora han estado dirigiendo este país. Es una de las razones por las que yo creo que no debía serlo. Otra de las razones que tengo se llama Víctor. Víctor, por ejemplo, pues es una persona que ha estudiado la carrera de Geología, que después de acabar la carrera de Geología está en paro, es otro talento de este país, y que estando en paro pues ha decidido estudiar otra carrera y ha decidido también empoderarse a sí mismo e intentar cambiar su situación en lugar de salir al extranjero, en lugar de emigrar. Esas son algunas de las razones por las cuales yo hace unos meses pues decidí que podía intentar hacer algo por cambiar las cosas. Sinceramente, creo que en este país las cosas no están tan mal como en otros sitios. Creo que los niveles de corrupción que hay en Euskadi no son tan graves como los que pueda haber en Valencia o en las Baleares. Así de claro. Creo que las cosas no se han hecho tan mal como en esos sitios. Creo que quien esté razonablemente satisfecho con cómo están las cosas puede seguir apoyando las mismas opciones tradicionales. No es irracional hacerlo. No es tan brutal, en mi opinión, digamos, el latrocinio que ha habido por parte de los partidos políticos en algunos sitios. Sí es cierto que aquí ha habido jefes de Hacienda y directores de Haciendas de aquí que han acabado en la cárcel por haber favorecido a muchísimas empresas o por haber dado un trato de privilegio a muchas empresas. Eso es algo que debería de cambiar, esa situación debería de cambiar. Entonces, en ese sentido, sí creo que, aunque no tengamos la peor situación, tampoco tenemos la mejor situación. Luego hay otra cosa que me gustaría comentaros, y con todo el respeto hacia las personas y hacia los partidos políticos, pero no es bueno que un partido se eternice en el poder, no es bueno. Esto los que estudiáis ciencia política lo sabéis, no porque ese partido sea malo, es decir, es malo incluso para el propio partido, es malo incluso para él. Que un partido esté docenas y docenas de años dirigiendo una institución sin que haya ninguna posibilidad de alternancia política, eso es peligroso. Que ese partido, como sucede en la Diputación de Vizcaya, gobierne muchas veces seguidas o muchas veces con mayoría absoluta, es más peligroso aún. Es peligroso incluso para ellos mismos, porque al final se crea un modus vivendi al cual uno se acostumbra a tener todos esos asesores, todos esos jefes de prensa, toda esa parafernalia de gente que está condicionando tu forma de hacer política. Y los propios políticos, sin darse cuenta, están acabando dependientes. No sé si acordáis de aquella serie que había, Yes, Mr. Minister, ¿no? En la cual ni siquiera los propios políticos eran conscientes de lo que pasaba. Había toda una serie de cargos intermedios que les llevaban y les traían hacia lo que a ellos les interesaba. Entonces, sencillamente, creo que estas cosas pueden cambiar, y pueden cambiar sobre todo porque es necesario cambiarlas para una razón. Hace unos años, un mes de mayo como hoy, toda una serie de jóvenes de un grupo que se llamaba Juventud Sin Futuro decidieron que iban a bajar a una plaza, que iban a poner unas tiendas de campaña y que iban a empezar a reivindicar su futuro. Creo que esto es algo que de alguna forma debe ser un aldabonazo en la conciencia de la gente. Creo que el problema básico que tiene este país es que las generaciones jóvenes no tienen las oportunidades que hemos tenido nosotros. Y un país donde los jóvenes no tienen las mismas oportunidades es un país sin futuro. Esto es algo muy grave, aunque no seamos conscientes. Como los jóvenes viven en las casas de las familias, parece que no pasa nada grave. Salimos por ahí, nos divertimos, parece que todo va bien. Las cosas no van bien, no van bien. Un país no puede prescindir de sus mejores talentos. Eso no puede pasar en ningún país del mundo. Un país necesita aprovechar sus talentos. Me ponen aquí que tengo que terminar en un minuto, así que no os voy a robar, os regalo el minuto ese para que sea un poco más larga el debate posterior. Gracias. Eskerrik asko,
Os recuerdo el hashtag Gazte Eztabaida, eskerrik asko parte hartzen ari zeratenei, baita ere Twitterretik. Eta orain mesedez, Xavier Jiménez, IU irabaztikoa. Bueno, egunon guztioi, eta eskerrik asko natortzegatik, eta gure txapak entzutegatik, eta gero espero dut eztabaida interesgarria izategatik. Azoz baiatzue, neuk berba ingo dut gaztelaniaz azkarro egiteko, mundu guztiak ulertzen dauelako, eta gero eztabaidan gura baldin bagozu euskera zein euskera zingo lasai-lasai, ¿vale? Bueno, yo creo que como la mayoría de la gente, en primer lugar agradeceros que hayáis montado este debate, esta historia. Me parece además que la iniciativa es una iniciativa muy buena, sobre todo para los partidos que estamos siendo invisibilizados por los medios de comunicación privados. Creemos que es importante tener espacios en los que podamos confrontar nuestras ideas, en el buen sentido de la palabra, es decir, explicar nuestras propuestas y que vosotros nos explicáis por qué estamos, por qué no acertamos o por qué nos estamos equivocando. Y en ese sentido me gustaría agradecer tanto a EGK como al Consejo de Estudiantes de la UPV, a la propia UPV por haber facilitado el espacio, porque realmente este tipo de debates, cara a cara, abiertos, son los que fortalecen la democracia y los que lo hacen que la gente se sienta partícipe de lo que se está construyendo de manera colectiva. Yo voy a gastar menos de un minuto en explicar quién soy, porque como yo no salgo en la tele tantas veces como los demás, ni en los periódicos, yo creo que es importante también que me conozcáis. Yo he sido alumno de esta universidad, nacido en un barrio obrero lo primero, he sido alumno de esta universidad por partida doble, fui alumno de Roberto aquí en la Facultad de Ciencias Sociales de la Comunicación, en Ciencia Política, y fui becario de mala muerte, pagándome hasta el seguro posteriormente, sin nada que hacer, y posteriormente decidí reciclarme, lo llaman algunos, y meterme y lo comparto con Roberto, la apasionantísima tarea de la enseñanza. Yo soy maisu, empecé estudiando en Arangoiti, tiraron el edificio y terminé aquí en Leioa. Y como tal, un poco mi desarrollo vital y el de mi entorno es lo que me ha llevado a creer en la necesidad de transformar las cosas. Me gustaría decir también que nuestras propuestas son propuestas también que han nacido de la elaboración colectiva. Es decir, las personas que participan en nuestra candidatura son personas plurales. Yo soy de Ezker Anitza Izquierda Unida, pero también en Irabasi participa Nequo, participa una organización que se llama Alternativa Republicana y muchas personas independientes que han decidido que esa es la mejor opción para participar y sin ningún tipo de carné en el bolsillo han venido a nuestras asambleas a aportar y a discutir. En ese sentido, nosotros apostamos por la elaboración colectiva. Y la elaboración colectiva es que todas y todos, seamos expertas o no seamos expertas, podamos participar de hacer nuestro programa. Porque el programa sí es verdaderamente importante. El programa es la alternativa que tenemos nosotras y nosotros a la sociedad que se está construyendo en el Estado español, en el mundo o en nuestro caso en Vizcaya o los municipios. Esa elaboración colectiva se hace aquí, en Vizcaya, y se hace aquí, con la gente en Vizcaya, con enfermeras, con maestros, con gente parada, con gente autónoma de distinto pelaje, ¿no? Y además se hace íntegramente en Vizcaya. No es un programa que hacen 4 o 5 jaquinchus en Madrid, un programa marco, y luego lo mandan aquí a Vizcaya y en función de las competencias de la Diputación pues se apaña. No, es un programa que nace y se desarrolla en Vizcaya. Y ese desarrollo que se ha hecho en Vizcaya, esos encuentros que hemos tenido con la gente en los barrios, en la calle, nos han dicho una serie de cosas. En primer lugar, que las personas jóvenes no nos queremos marchar de Vizcaya, no nos queremos marchar de nuestros barrios, de nuestras ciudades, no queremos dejar a nuestra cuadrilla, no somos exploradores ni nada por el estilo. Queremos trabajo, trabajo digno, no el trabajo precario que se está generando en Vizcaya. Y queremos el derecho a techo, es decir, el derecho a poder, en su conjunto, desarrollar un proyecto autónomo de vida. Queremos vivir dignamente y eso es lo que nos ha llegado también. Imagino que al resto también os habrán llegado.
el otro día decía Unai, muy acertadamente, que era el empleo el que generaba la cohesión social. Yo añadiría a la coletilla el empleo digno, porque el empleo precario, el empleo que hace que haya personas, y yo he pasado por esto, con 3 contratos de trabajo y cobrando menos de 400 euros al mes, eso técnicamente no soy un desempleado, pero era una persona que, como bien ha dicho Miren, viviría en la pobreza si no tuviera una familia que me pudiera sustentar. En Vizcaya, en Euskadi, durante el periodo 2010-2013, y eso lo denunció la EGK desde mi punto de vista muy acertadamente, más de 16.600 personas se han tenido que marchar al extranjero a trabajar y luego volverse porque se han encontrado de que no había trabajo. 16.600 personas. Si añadimos eso a la cantidad de gente que se ha ido a otros puntos del Estado a trabajar, que seguramente la mayoría tendréis algún amigo en Barcelona, en Madrid, en cualquier otro punto del Estado, el porcentaje es altísimo. Estamos vaciando Vizcaya y están vaciando Vizcaya porque no tenemos oportunidades para desarrollar nuestro proyecto autónomo de vida. Los empleos que generan son empleos temporales y cuando no son temporales, cuando son indefinidos es como si fueran temporales, porque como ahora mismo con la reforma laboral es casi gratis echarnos y además de esa inestabilidad y ese pluriempleo, nos están obligando a nuevas fórmulas emprendedoras de contratos que son el hacerse falso autónomo. Es decir, tú te haces autónomo, técnicamente eres una empresa, técnicamente no estás desempleado, pero en realidad eres la subcontrata de la subcontrata de la subcontrata de la subcontrata de una empresa. Con lo cual, eres un asalariado o una asalariada que realmente tiene un empleo basura. En ese sentido, nosotros sí hemos preparado un programa que entra dentro de las competencias que tendría la Diputación en este caso, porque íbamos a hablar de Vizcaya, y entendemos que es necesario un plan foral de empleo. Un plan foral de empleo que plantee el asesoramiento y el acompañamiento, es decir, la incorporación de las personas en el puesto de trabajo. ¿Cómo haríamos eso? En primer lugar, apoyando el cooperativismo. El cooperativismo es la iniciativa empresarial que no deslocaliza. ¿Por qué? Porque los trabajadores son los jefes y los trabajadores no se quieren marchar de su pueblo o de su ciudad para trabajar. Crean las empresas para quedarse en su pueblo y en su ciudad. Y esa es una empresa que no deslocaliza porque plantea precisamente eso. Y encima lo hace desde una filosofía en la que se valora el desarrollo del territorio. No solamente se miran los beneficios, se mira también el beneficio social de la iniciativa empresarial. Por eso nosotros queremos apoyar la incorporación de las personas jóvenes como socias en las empresas cofinanciando, haciendo que la Diputación cofinancie las aportaciones para que esas empresas puedan florecer en nuestro territorio. Creemos además que es necesario un servicio de orientación para las personas jóvenes, que haga una acogida y un seguimiento integral en la trayectoria de la persona joven parada. Esto, para que os hagáis una idea, funcionaría como una oficina de empleo, pero en la que hay una persona que está pendiente de tu situación, una persona que te asesora, que te plantea nuevas posibilidades, que se interesa por tu situación. No el sistema absolutamente mecanizado ahora de ponerse en una cola, rellenar unos panfletos, entregarlos y luego, si eso, ya te llamarán. No, es un sistema proactivo que funciona, por ejemplo, en Finlandia y que tiene bastante buen resultado. Creemos necesario también, más o menos eso se comparte, la subvención destinada a potenciar la contratación de forma estable. Es decir, contratos al menos a jornada completa de 18 meses. Y si esa empresa rompe el acuerdo, la devolución del 100% de la ayuda. Si se genera empleo, se apoya. Si no, no hay otra alternativa. Y luego, el cuarto punto, y así voy un poco más rápido, sería el reparto del trabajo. Es necesario, y esto sé que es de otro ámbito, pero es necesario repartir el trabajo. Es necesario para poder vivir, es necesario para poder llevar una vida al margen del trabajo, a poder conciliar el ocio, la iniciativa social, en otro tipo de asuntos y también el empleo. Esto parte de la filosofía de que nosotras y nosotros trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar, ¿de acuerdo? Y si hacemos ese reparto, realmente va a haber muchas más personas que se van a poder incorporar en el mercado laboral y así vamos a poder tener todas y todos trabajo. El segundo elemento importante, desde nuestro punto de vista,
es lo que he dicho antes, el derecho a techo. En ese sentido, la realidad en Vizcaya es espeluznante. Según el Observatorio Vasco, la media, que muchos quisieran, de salarial en Euskadi es de 1.100 euros mensuales. Por eso os digo que es bastante alta. Pero resulta que de media el coste de un alquiler de una vivienda en Vizcaya es del 80% de ese salario. ¿Qué pretenden? ¿Que vivamos con 300 euros? No, no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Con lo cual, nosotros planteamos, por un lado, el derecho subjetivo a la vivienda, efectivamente, que la vivienda, la primera vivienda, sea exigible ante un tribunal, porque es un derecho humano, es un derecho básico. En segundo lugar, el gravamen de las viviendas vacías para movilizar ese parking de viviendas, que son muchas, muchas. Y aporto datos de distintas fuentes y distintos partidos para que os hagáis una idea. Amaya del Campo, juntera del PNV, dijo en Juntas Generales que eran 17.800 viviendas vacías en Vizcaya. Otro juntero de EH Bildu las cifró en 84.000. Y el Correo, el otro día, las cifró, las de toda Euskadi, en 62.000 viviendas vacías, sin contar las de veraneo. Con lo cual, os podéis hacer una idea de que hay un montón de viviendas vacías y un montón de personas sin vivienda, lo cual es profundamente injusto. También consideramos que es importante garantizar el derecho a la educación. El derecho a la educación que nos ha sido tantas veces, nos está siendo arrancado. Hoy por hoy podemos decir que los lemas de principios de siglo, de el hijo o la hija de la obrera tiene derecho a ir a la universidad, se está volviendo a poner de moda, porque nos están ahogando. La gente no puede pagar las tasas, la gente no puede pagar el transporte, la gente muchas veces no puede estudiar lo que quiere y tiene que coger cualquier otra cosa, o incluso tiene que trabajar a tiempo parcial en esos mini-jobs, en esos contratos basura que he descrito antes para poder pagarse los estudios. Consideramos que Bolonia, la Estrategia Universidad 2015, el encarecimiento de las tasas, el 3+2, que hace nada acabáis de rechazar aquí en la facultad, son medidas del laboratorio neoliberal que no nos van a permitir desarrollarnos. Y creemos y consideramos que la Diputación, a pesar de no tener competencias en educación directamente, sí que tiene que facilitar materialmente que las personas puedan estudiar, mejorando las frecuencias y el recorrido de los autobuses que suben a la universidad, porque eso también es derecho a la universidad, el poder llegar al centro de estudios. Garantizar que las estudiantes de la UPV dispongan gratuitamente de una tarjeta para poder subir a la universidad, porque es un derecho. La promoción de los jóvenes investigadores, las becas estudio, etcétera, etcétera. Y finalmente, consideramos muy importante garantizar la participación. La participación pasa por el refuerzo de espacios como la propia EGK. La participación pasa por presupuestos participativos donde la voz de las y los jóvenes sea tenida en cuenta. La participación pasa por crear consejos locales también en los ayuntamientos y consejos infantiles. Las niñas y los niños de 8 a 16 años, si los escuchamos, nos tienen mucho que decir sobre el modelo de ciudad que quieren. Si empezamos a educar desde esas edades, serán ciudadanas y ciudadanos con todos los derechos a participar. Y finalmente, en el tema del ocio, consideramos que es muy importante que sean las personas las que generen su ocio, que no sea un ocio mercantilizado e impuesto. Por eso, consideramos que es muy importante que las iniciativas autogestionarias tengan sus espacios también, con todo el respeto del mundo, porque para eso son autogestionarias, pero que tengan su espacio también. El apoyo a los deportes femenino y minoritario. Vizcaya gasta millones de euros en el deporte de élite y hay gente que van a campeonatos de España o del mundo y tienen que ir casi sin chándal. En fin, son muchas propuestas, ya termino. De verdad, os invito a abrir el debate y para lo que queráis. Eskerrik asko. Es el turno ahora de Santiago Sainz, candidato a diputado general de Vizcaya por Ciudadanos. Hola, muchas gracias a todos por venir aquí. Y bueno, primeramente me gustaría dar las gracias a la UPV por darme la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros y la de conocer a mis compañeros de mesa y la de volver a la que fue durante 5 años mi casa. Bueno, una vez dicho esto, deciros por qué estoy aquí.
que es para decir a la gente lo que los jóvenes compartimos, lo que los jóvenes sabemos, que es aquello que todo joven busca, cuáles son sus sueños y cuáles son sus problemas, qué esperamos de esta sociedad. Pues bien, aquello que todo joven busca, yo creo que es la independencia. Todo se resume en esta única palabra, independencia. Pero una independencia no como los nacionalistas buscan o quieren, sino una independencia parental o personal, en la cual nos lleve a la autorrealización como personas y como seres humanos. Y diremos, ¿cómo conseguimos esta independencia, esta ansiada independencia? Pues solo hay una forma, que es el trabajo. Y no un trabajo cualquiera, un trabajo digno. Un trabajo que nos dé pie luego a poder conseguir nuestro primer coche y a poder mantenerlo también. A pagar el seguro, la gasolina, todo eso un poco. Y luego también a nuestro primer hogar, a crear nuestro primer hogar, el tener acceso a la vivienda, ese tan ansiado, y luego poder pues, crear una familia nosotros allí. Pues bien, lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué tipo de trabajo tenemos ahora? ¿Cuál es el acceso de los jóvenes a este trabajo? ¿Es un trabajo que a las familias les da para llegar a fin de mes? ¿Es un trabajo por el cual podemos llegar a nuestra ansia de independencia? Yo creo que no. Veréis, algunos prometen 10.000 puestos de trabajo durante su siguiente legislatura. Pues mirad, si decimos eso estamos asumiendo la precariedad. Porque no estamos proponiendo un empleo de calidad, sino lo que estamos abogando será por mantener el empleo precario de los anteriores gobiernos de este Estado. Por tanto, desde Ciudadanos lo que queremos es luchar contra este modelo y contra esta precariedad laboral. Luego también algo que tampoco queremos y que se nos está imponiendo es ese denominado modelo, esa etiqueta que se ha puesto a cierto partido, además, de movilidad exterior, que nos obliga a los jóvenes titulados, universitarios, que conocemos idiomas y estamos bien preparados, a irnos fuera de España, a irnos a Alemania, a irnos a Francia o a irnos a Inglaterra. Y lo que trae consigo, abandonar nuestros hogares, a nuestras familias y a nuestros amigos. Eso no es lo que queremos. Los jóvenes queremos trabajar aquí, queremos estar en Euskadi, con nuestras familias y con nuestros amigos. No queremos abandonar nuestra querida tierra. Es por ello que desde Ciudadanos proponemos dejar de ir a la deriva y de coger el timón de este barco. Mirad, aquí desde la desaparición del modelo económico industrial no se ha sabido qué hacer, no se ha sabido reinvertir y no se ha sabido reestructurar la empresa vasca. Y ahora estamos pagando las consecuencias, todos nosotros. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Pues mira, las que todos sabemos, que son el paro, los desahucios y la clase media en peligro de extinción. Y todo ello porque hace cosa de una década se apostó por un único modelo, por el sector terciario, y ha quedado claro y patente que sin el de la industria este no puede mantenerse, y mucho menos mantener a todo el sistema. Por ello, ¿cómo atajamos esta situación? Pues de Ciudadanos tenemos tres propuestas o tres medidas. La primera sería cambiar el modelo productivo vasco. Mirad, el modelo de Altos Hornos y de la industria pesada es cosa del pasado y de los libros de historia. Por lo tanto, ahora que estamos en el siglo XXI, ¿qué es por lo que hay que apostar? Pues no hay otra cosa más por la que apostar que por las nuevas tecnologías. ¿Por qué Vizcaya no puede ser mecenas de las nuevas tecnologías? Como lo es Berlín, que es una ciudad, como lo es Londres, que es una ciudad, como lo es Tel Aviv, que también es una ciudad. Somos una provincia, podemos aspirar a más. Bien, desde Ciudadanos lo que queremos invertir es en materia gris y no en mausoleos de cemento y de ladrillos. Desde cada municipio promoveremos la creación de pequeños semilleros empresariales con empresas desarrolladoras de nuevas tecnologías o startups, dándoles pequeños espacios donde desarrollar su creatividad. Aunque como candidato a la alcaldía de Getxo me va a resultar difícil, por el tanto tenemos una deuda viva de más de 28 millones de euros, o sea, 355 euros por habitante. Algo muy difícil y nos va a costar mucho levantar esa situación. Luego también las empresas vascas. ¿De qué tamaño son las empresas vascas? Tamaño medio y pequeño. ¿Qué pasa? Que el acceso a las nuevas tecnologías en sus procesos productivos
pues es muy difícil, ya sea porque no tienen el capital suficiente para poder desarrollarlos o no tienen el personal cualificado suficiente. ¿Qué es lo que proponemos desde Ciudadanos? Pues algo tan fácil como promover una red de institutos tecnológicos eficiente, una red cuya columna vertebral sea la universidad, seáis todos vosotros, los estudiantes de la universidad, junto con vuestros profesores, y así poder desarrollar nuevos proyectos tecnológicos y ayudar a las pequeñas empresas vascas a que crezcan con solvencia y crezcan fuertes como robles, para que luego aumentemos la contratación. Y me diréis, y esto es muy fácil decirlo y tal, bueno, pues tenemos un ejemplo muy claro. Tenemos la red alemana Fraunhofer, en la cual desde 1949, o sea, casi justo después de la Segunda Guerra Mundial, pues empezó a hacer este tipo de modelos de red de institutos tecnológicos y ahora, a día de hoy, ayuda a más de 8.000 empresas alemanas y crea más de 500 patentes al año. Eso es lo que queremos para Euskadi, eso es lo que queremos para Vizcaya. Bien, y luego el segundo punto sería el de las medidas un poco de inyección y de reestructuración. Para ello, lo que abogamos sería por el fomento del espíritu emprendedor, o sea, la realización de actividades de simulación, motivación y experimentación, tanto en colegios como institutos y universidades, para que tengan ya un pequeño camino labrado nuestra juventud. Luego también las exenciones fiscales y ayudas a los emprendedores, sobre todo a los jóvenes, y agilización de los trámites administrativos. Y sobre todo ayudas a la contratación, ayudas directas desde el término municipal, para las empresas que estén localizadas en los municipios en los que nosotros estemos presentes. Y muy importante, la derogación del artículo 1911 del Código Civil de 1889, que ya es hora de meterle mano también. En él dice que los deudores responderán con todos sus bienes presentes y futuros. Pues bien, nosotros en Ciudadanos creemos en las segundas oportunidades y creemos en las personas. Por eso, no pensamos que por un error o por una circunstancia económica X tengan que estar constantemente durante toda su vida pagando por esa cuestión. Por tanto, apoyamos la derogación de ese artículo. Y también en lo referente a nuestra, como ya había dicho al principio, ansia de independencia, el acceso a la vivienda, que es lo que nos lo garantiza. Pues bien, incorporaremos viviendas vacías, la incorporación de viviendas vacías al mercado del alquiler. ¿Y cómo lo haremos? Bonificando con hasta el 95% del IBI a los pisos de particulares que los cedan para el alquiler social, algo muy importante. También desde los municipios apoyaremos a las familias que estén amenazadas con la pérdida de su vivienda, negociando acuerdos con las entidades financieras para evitar los desahucios. Y sobre todo también apostaremos por la modificación de la ley hipotecaria, otra legislación, también otra ley también del Jurásico, que ya es hora de cambiar, y apoyaremos la dación en pago para todas esas familias que lo necesitan. Y bueno, también en cuanto al ocio, la cultura y el deporte, pues estamos a favor de crear festivales musicales amateurs en los municipios en los que estemos, como en Guecho, Ermua o Bilbao, y también cines estivales en época estival al aire libre, y bueno, calendarios o guías deportivas a nivel provincial para dar a conocer el deporte vasco y sobre todo el fomento de los parques naturales como el Gorbea, el Armañón y Urquiola, que están parece desaparecidos y que creemos que hay que fomentarlos, sobre todo a través de las redes sociales, un poco copiando el sistema de gestión de parques de Estados Unidos. Y finalmente, deciros que si estáis interesados en estas medidas podéis visitar la página de Ciudadanos tanto en euskera como en castellano. Ha sido un placer, muchas gracias. Eskerrik asko danai, muchas gracias por vuestras intervenciones. Como entenderéis, fue bastante difícil diseñar esto porque queríamos, sobre todo, tener tiempo para las preguntas y escuchar lo que teníais que decir, pero no podíamos hacerlo sin primero escucharles ahí hacia ellos. Entonces, bueno, lo hemos intentado. Para el turno de preguntas os voy a leer algunas notas, ohar batzuk esango dizkizuet. Vamos a intentar utilizar un criterio de género. Emakumea eta gizonezkoa txandakatuz, ezin bada, ezin da. Dena emakumeak baldin badira, emakumeak eta dena gizonezkoak baldin badira, baita ere.
Os podéis dirigir a uno o a todos los candidatos. Ahora mismo vamos a tener espacio para 5 preguntas consecutivas, es decir, tenéis que pillar apuntes para después responderlas. Os pedimos a las personas que hagáis la pregunta que seáis muy breves y concisos en vuestra pregunta, alrededor de 1 minuto, y para responderlas también pues, lo más breves posibles, en torno a 3 minutos cada uno. Eta hizkuntzaren aldetik baskatzen dizuegu bakoitzak zuen hizkuntzan egitea, eta nahi badezue zuek zeuena itzuli momentuan, bestela nik egingo nuke itzulpena, eta uste dut hori zela. Oianek nire lankideak pasako dizue altxa eskua eta pasako dizue berehala mikrofonoa. Venga, altxa eskuak. Hemen bat. PNV-ko horrek galdetu nahi dut, ze jarrera dakon frackingaren aurrean? Beste galdera bat, ahí hay otra pregunta. Egunon guztioi, buenos días a todos. Soy Ramón Motos de la Asociación Cultural Gitana Caledor Callicó y yo quería hacer una pregunta en general dirigida a todas las personalidades de la mesa. Cada día nosotros nos levantamos con la ilusión de trabajar por un futuro más digno, igualitario, con respecto a las diferencias. ¿Cómo vais a acompañarnos a cumplir nuestro sueño? Hemen beste bat. Hola, buenos días. Es una pregunta para la que ha venido en representación de H. Bildu. Miren, verá, yo soy nacido en Zaragoza, llevo aquí 10 años y realmente no entiendo el euskera, o sea, no conozco el idioma. No tengo absolutamente nada en contra del euskera, pero sinceramente no he entendido absolutamente ninguna de las propuestas que has puesto. No es absolutamente nada en contra del euskera, no quiero que se me malinterprete. Es una lengua bellísima y yo, siendo aragonés, me encantaría en un futuro estudiar la fabla aragonesa. Pero por una cuestión de entendimiento, simplemente. Gracias. Bai, aprobetxatu galderak egiteko, ja hemen daudela, bai, gazte politiken inguruan, gazte kezkatzen gaituzten gauzen inguruan, es la oportunidad, los tenemos todos juntos. Buenos días, Egunon. Mi pregunta va en general hacia todos los ponentes. De cara a las prácticas de los estudiantes y a salir, cuando acabamos la carrera, a salir al mercado laboral, ¿qué mejoras proponen al respecto? Atzean dago bat. Kaixo, arratsaldeon. Berandu iritsi naiz eta ez dut PNV-ko interbentzioan entzun. Baina ez dut entzun bat ere propuestarik genero indarkeriaren aurka. Orduan, niri pertsonalki kezkatzen nauen arazo bat da. Eta gazteen artean gertatzen den errealitate bat da. Orduan, horren inguruan galdetu nahi dizuet zuei. Mi esker. Bost bauzkagu momentuz, eta beraien txanda izango da. Vamos a contestar, si os parece, de izquierda a derecha en el orden que estáis. Las que eran generales las respondemos ahora y luego aprovecháis cuando os toque el turno para... nik erantzungo dotez guztioi egindakoak, ez dute pertsonalki jaso. Vale, derto. ¿Cómo vamos a acompañar el sueño? El sueño lo construimos entre todas y todos, no es algo que se acompaña, es algo en lo que se participa. Y lo que vamos a garantizar es que todas las personas, independientemente de su raza, color, sexo o origen, participen de ese sueño.
En cuanto a las prácticas, el problema que tenemos con las prácticas es que las prácticas se han convertido en una forma de hacer un contrato gratis. Es decir, las prácticas, estamos las personas, o hemos hecho prácticas sin cobrar un duro, haciendo el trabajo que tenía que estar haciendo una persona remunerada. En ese sentido, yo diferenciaría entre dos prácticas: las prácticas obligatorias, que son las que van con la carrera, digamos, y luego las prácticas voluntarias. Nosotras y nosotros pensamos en Irabasi que las prácticas voluntarias tenían que ser remuneradas y que tenían que contar en la seguridad social, porque al final es un trabajo que estamos haciendo. Y finalmente, es verdad que no hemos comentado nada porque era un tema de, bueno, yo particularmente porque me ha comido el tiempo, pero sí que es cierto que la violencia de género es una violencia estructural al sistema heteropatriarcal, y la primera medida, y yo creo que a nivel juvenil es muy importante, es la de la educación y la ecoeducación. Solamente con la ecoeducación, solamente con la educación en igualdad vamos a poder combatir la raíz del problema. Luego están las medidas paliativas. Particularmente nosotros y nosotros en el programa apostamos porque un 5% del presupuesto foral esté destinado a políticas de mujer, que esté destinado a la lucha contra el maltrato, que esté destinado a garantizar programas de coeducación en los colegios y en los institutos de Vizcaya. Bueno, en principio, contestando a las tres preguntas que se ha hecho así a nivel general, respecto al colectivo gitano, evidentemente desde nuestro planteamiento lo primero que haríamos nosotros es, claro, desde la Diputación, tener reuniones con todo el tipo de las asociaciones y colectivos para conocer exactamente cuáles son todos los problemas. Evidentemente entiendo que uno de los problemas es el acceso al mercado laboral. Es cierto que se conceden ayudas, básicamente todos los gobiernos, no solo el de la Diputación, sino también, pues, como puede ser el de personas, el de colectivos de difícil inserción laboral. Antes hemos mencionado, pues, mujeres, jóvenes, quizás también puede ser en este caso vuestro caso, pero desde luego la primera medida sería el poder reunirse con todo tipo de asociaciones. En este caso, bueno, te has centrado en la población gitana, pues con vuestro colectivo. Respecto a las mejoras para las prácticas universitarias, yo de todas maneras, ahora sí puedo hacer vuelta atrás de mis años universitarios. La situación ha mejorado algo, en el sentido de que cuando yo era estudiante, que yo estudié en la Facultad de Sarrico, pues terminé del 93 al 1993-1998, había muy pocas prácticas. Me podréis decir que las prácticas actuales son insuficientes, pero desde luego sí ha sido una mejora respecto a lo que existía anteriormente. De todas maneras, eso no quita para decir que lo hecho está perfecto y hay que, evidentemente, nosotros nos gustaría mejorarlo. Quizás desde Diputación es complicado hacerlo, perdón. De todas maneras, la idea mejor, desde nuestro punto de vista, a nivel Partido Popular, sería un poco parecido a la propia formación profesional dual, en el que la propia experiencia, o sea, la propia clase práctica con la clase teórica sea mucho más compatible que lo que existe en la universidad, pero reconociendo que ha habido mejoras en la universidad. Y en cuanto a la pregunta de la violencia de género, tiene toda la razón del mundo la persona que ha intervenido. Además, ahora se está dando casos, cada vez incluso se hacen anuncios expresamente de gente joven, pues eso, se está dando casos de maltratos a nivel de personas de jóvenes, o sea, de ámbito estudiantil, colegial o instituto o universitario, y es evidente que eso es una cosa que todas las instituciones y todos los partidos políticos debiéramos de ir a una y establecer todas las medidas posibles para erradicar, y ahí coincido con Izquierda Unida que la educación es fundamental. Gracias.
Bai, eskerrik asko galderengatik. Pena ez didazula niri galdetu frackingarena, baina, bueno, zaidan ez tokatzen, hori badakizu gu oso kontra gaudela horrena. Respecto a los diferentes colectivos que puedan tener problemas de empleabilidad, pues efectivamente las políticas activas de empleo se tienen que hacer con aquellos colectivos que tienen esos problemas. La gente que se coloca sola no necesita políticas activas. Las políticas se tienen que realizar precisamente para quienes necesitan ayudas y además focalizarlas a respuestas individualizadas. ¿Cómo hacerlo? Las cláusulas sociales son claves. Por ejemplo, desde cualquier institución, yo puedo hablar desde los ayuntamientos, pero exactamente igual desde las diputaciones, es asegurar que cualquier contratación que se haga dependiendo de ambas, que sean con contratos en base a ambas, incluyan cláusulas sociales. ¿Qué son las cláusulas sociales? Incorporar diferentes planteamientos que incluyan la igualdad. Por ejemplo, en los contratos del Ayuntamiento de Gasteiz nosotros proponemos que se contraten a determinados colectivos un mínimo, un porcentaje en esas subcontratas que se realizan. El servicio de las piscinas en los veranos es un ejemplo, o en otros. Y es mayor incidencia pues en mayores de 55, en mujeres en determinadas condiciones, lo que podría ser en diferentes colectivos como el vuestro. Esa es una de las formas de hacerlo de forma activa. Una gran pena. A mí me ha producido una gran pena la pregunta sobre el euskera por una cosa, ¿no? Quiero decir, cuando has dicho que llevas 10 años aquí y si en 10 años no hemos conseguido que sientas el interés o la necesidad de aprender euskera, significa que las políticas lingüísticas que tenemos con el euskera están mal realizadas. Si en 10 años no hay la necesidad de aprender euskera, que es uno de los 2 idiomas cooficiales, quiere decir que lo estamos haciendo mal. Yo cuando he vivido en Inglaterra he hablado en inglés y he llevado a mis hijos a colegios ingleses. Yo cuando he trabajado, cuando he estudiado en París lo he hecho en francés. Quiero decir que allá donde vayas y no hablamos de turismo, es una gran pena que no hayamos favorecido o convencido a alguien para que aprenda ese idioma en 10 años. Una gran pena. Y luego también podría decir un poco disculpas porque desde luego lo que yo conozco de la universidad básicamente pensaba que todos eran euskaldunes. Respecto a la pregunta de las prácticas del mercado laboral, pues yo tengo cierta sensación de que estamos volviendo a planteamientos de la Edad Media, donde se vuelven a pretender que tengamos aprendices gratuitos, que con eso además parezca que está garantizado el no pagar a nadie. Yo creo que cuando se habla de, y se ha hablado aquí antes, de vamos a incentivar la contratación en empresas, bueno, las empresas son entidades con ánimo de lucro, legítimo, pero con ánimo de lucro. Y yo creo que las instituciones lo que tienen que ayudar no es precisamente al ánimo de lucro, sino a cuestiones de economía social. Yo creo que las prácticas en las empresas, no hablo de las prácticas dentro de la carrera, sino entiendo que las posteriores, mirando a la inserción laboral, hay que plantear lo que es un círculo vicioso. O sea, la verdad es que los datos de competitividad de las empresas y productividad de las empresas en el País Vasco es muy alto. Significa que las empresas disponen de gente muy bien formada, muy bien preparada y que cuando las integran haciendo prácticas no es que sea un beneficio para la gente que contratan, es un gran beneficio para la empresa. Entonces, si la empresa devolvería lo que recibe a la sociedad, es decir, si contrataría realmente a la persona, porque las prácticas muchas veces es una contratación encubierta, yo creo que ese es un círculo virtuoso, el otro es un círculo vicioso, que nos condena a la precariedad y nos condena a que no se hagan contratos. Y respecto a la última, generoaren indarkeriari buruz, pues zer egin behar dan. Pues lehenengo eta behin onartzea gizartean nola dagoen, heteropatriarkatu batean gaude, eta genero indarkeria ez da bakarrik emakumearekiko. Transfobia, lesbofobia eta hainbat fobietaz hitz egin dezakegu, eta guztiak leku berdinetatik datoz. Berdintasunaren ez onartzearena. Nola egin horri aurre? Berdintasuna aldarrikatu behar dugu eta gizarte berdina edo berdintasuna identifikatu behar dugu eta defendatu egin behar dugu gizartean. Hezkuntza inklusibo izan behar da eta nik lehen aipatu dudana gazteen artean eta proiektuen artean parekidetasuna sustatu egin behar da, indartu egin behar da eta etorkizuna handik dator. Mila esker. Beno, niri tokatzen zait, lehengo galdera inda frankinari buruzko galdera izan da, ezta? Beno, gure planteamentu, nire planteamentu zein da, erreza esango dutzuet, edo esango dutzut, edo akaso euskeraz edo erderaz inganik, danek ulertzeko esandakoari ikusita. Nik herri hau maite dut, yo amo este país, y como yo amo este país, no tenemos otro país, es el nuestro. En el Partido Nacionalista Vasco también decimos que no tenemos otro sitio donde ir, este es nuestro país y amamos nuestro país. Y nosotros no estamos dispuestos para nada a hacer algo en contra de este país. Para nada, nunca. Porque no tenemos otro, no tenemos dónde ir. Este es nuestro país, queremos lo mejor para nuestro país.
Respecto al fracking, yo lo único que quisiera en estos momentos es que todo lo que se vaya a hacer que esté garantizado en manos públicas, que no haya ninguna concesión, digamos, privada, que ande por ahí haciendo cosas, sino que esté todo bien garantizado y en manos públicas. Hace 2 semanas y media estuve en Bruselas y en Bruselas lo que deben de decir por allí, en las direcciones generales de la Comisión Europea, es que deben darle una solución en su totalidad. No puede ser que cada Estado o que cada uno ande haciendo lo que quiera, sino que tienen que dar una solución en su globalidad. Beraz, amaitzeko, guk ez dugu ezer herriaren kontra egingo. Maite dugulako herria. Sobre el planteamiento en cuanto a las oportunidades, ¿qué mejor política que dar oportunidades? Nosotros lo que podemos hacer desde las instituciones es dar oportunidades, pero igual que al colectivo gitano, como has comentado, es como los demás. Qué mejor que vosotros como colectivo gitano tengáis las mismas oportunidades que los demás. Y en estos momentos lo más importante es tener un trabajo, porque aquí se ha dicho, todos estamos conformes en que lo que necesitamos para independizarnos es tener trabajo. Claro, lo que no se dice es, ¿y qué vamos a hacer para generar trabajo para la gente? Pues eso es lo que tenemos que hablar y poner proyectos concretos. Nosotros estamos trabajando para generar trabajo a la gente. Y trabajo de calidad, sí, trabajo de calidad. Y ejemplos concretos que en los últimos meses hemos sacado adelante. Trabajando en silencio, atrás, pero con empresas concretas, sí, porque quien genera empleo son las empresas. La administración, poco. Las empresas, mucho. Entonces, lo que tenemos que hacer para ese colectivo, también para vuestro colectivo, es dar oportunidades. Con oportunidades se genera todo el mundo. Aquí se ha comentado que yo lo dije y es verdad, la mejor política de cohesión es el trabajo. Con el trabajo generamos toda esa independencia y para los jóvenes también. Prácticas de estudiantes. ¿Qué vamos a hacer en cuanto a los contratos en prácticas? Los contratos en prácticas, lo que se dice aquí en cuanto a esa situación de precariedad que se genera, básicamente es por la legislación laboral que existe. Porque existe una legislación laboral que viene de España que te lleva a lo que te lleva. Ahora bien, también se pueden hacer dentro de ese paraguas ciertas cosas buenas. Nosotros tenemos un plan de empleo local en la Diputación. Aquí se ha dicho que igual carece. Hay un plan de empleo en el que os he comentado que en los 3 últimos años se han llevado adelante todas esas ayudas, ¿no? Y la contratación de 378 personas jóvenes en contrato indefinido. Pero también se ha ayudado a generar contrato en prácticas. Tengo un dato, 1.227 personas jóvenes han hecho un contrato en prácticas. ¿Pero para qué? Por tener esa primera relación con el mundo empresarial. Yo también empecé con un contrato en prácticas, ¿no? Pero para tener esa primera relación con el mundo empresarial y garantizando la Diputación que se cobra y que es digno, porque la Administración está detrás para garantizar eso. Azkena, genero indarkeriaren arrazoia daukazu ez dagoela komentariorik egin. Baina nik uste dut, y digo junto con todos mis compañeros que han comentado hasta ahora, por lo menos, yo creo que la sensibilización y la educación es clave, es fundamental la educación. Y tener una política de igualdad transversal en las administraciones que llegue a todos los extremos. Nik uste dut hori derrigorrezkoa izango litzatekeela. Eskerrik asko. Bien, bueno, respecto del tema del fracking, que es la primera de las cuestiones, decir que en el Ayuntamiento de Baracaldo hemos votado en contra porque creemos que no hay suficientes garantías por el momento de que este sistema sea inocuo. Es verdad que mi partido inicialmente fue partidario, que lo apoyó, pero realmente consideramos que estamos en unas circunstancias que no garantizan ahora mismo el que esto sea inocuo a nivel del medio ambiente. No lo tenemos muy claro y hasta el momento pues queremos dejar el tema como está sin avanzar al respecto. Sobre la propuesta de Kale Dorkayiko, decir que nosotros en el Ayuntamiento de Baracaldo queremos ser proactivos y queremos colaborar, y de hecho lo hacemos con ellos. Y de hecho recientemente nos han solicitado un local para poder reunirse en la Casa de Cultura de Cruces, local que vamos a conceder para que puedan tener pues este pequeño servicio de acompañamiento en nuestro municipio. Queremos dar pasos y los damos.
El tema del euskera, bueno, yo soy euskaldun berri y además, pues bueno, intento hablar el euskera siempre que puedo. Me siento más cómodo hablando en castellano porque mi familia nadie lo habla, nadie habla euskera, en mi entorno tampoco nadie. Yo soy de Baracaldo, en Baracaldo la realidad sociolingüística es la que es, pero trabajamos porque el euskera sea la segunda lengua o la lengua paritaria igual, pie de igualdad. La realidad es la que es. Trabajamos desde el Departamento de Euskera con un plan de normalización y de impulso del uso del euskera, con subvenciones al aprendizaje del euskera. Lo importante es la actitud y coincido con lo que se ha dicho, 10 años yo creo que es tiempo suficiente para por lo menos aprender un poco. Yo te animo a que lo aprendas porque es un idioma maravilloso. Yo con 17 años no hablaba una palabra y ahora pues bueno, pues me defiendo, vaya, yo creo que dignamente. Las prácticas, yo he sido becario 3 veces. En tiempos que no tienen nada que ver con vuestros tiempos. Actualmente la cosa se ha precarizado mucho, es verdad. Yo la última vez que hice unas prácticas pues me pagaban una birria, es verdad que me pagaban poquísimo, pero me pagaban y conseguía aprender cosas y para mí fue un aprendizaje vital impresionante. Ninguna de las 3 prácticas para mí fueron de esclavismo. Si es así ahora, desde luego desde los poderes públicos tenemos que perseguirlo, tenemos que conseguir que las empresas no machaquen a los jóvenes, que no los aprovechen en ese tipo de contratos de esclavitud prácticamente. Sobre la violencia de género, Baracaldo tiene un departamento de igualdad que ha sido premiado recientemente en sus políticas de igualdad. Creemos que la educación es fundamental y sobre todo con los jóvenes, porque se están dando casos de violencia entre jóvenes y es algo que nos preocupa muchísimo. Queremos ser útiles. No estoy hablando en clave foral porque yo soy candidato al Ayuntamiento de Baracaldo, no candidato a las Juntas Generales y por lo tanto lamento no poder dar esa perspectiva, pero bueno, en fin, espero que haya servido para algo lo que digo. Bueno, en cuanto a las preguntas, al resto de las preguntas sobre fracking, violencia de género, etcétera, creo que las posiciones de Podemos son más que conocidas, con lo cual os ahorro el repetir. Sí me quería centrar en un problema que para mí es un problema muy grave de este país, que es el problema que ha planteado el compañero de la asociación Caledor Calicó, Gitanos de la Calle, si no me equivoco, en lengua cale, que es uno de los idiomas de este país, uno de los idiomas vascos, junto con el castellano, el euskera, el francés y el gascón, que se habla en Bayona. Son idiomas hablados por ciudadanos vascos y, por lo tanto, son idiomas vascos. Yo lo que sí te puedo decir es que nosotros, que somos un partido de la ciudadanía, somos un partido para todas las ciudadanas y ciudadanos que habitan este país, que viven en estas calles, y en nuestro programa político se dice que trabajamos exactamente igual para el baserritarra del Goierri, para el arrantzale de senegalés que trabaja en un barco arrastrero en Ondarroa, como para la mujer gitana que trabaja en un mercadillo en las plazas que van itinerantes de pueblo en pueblo. Es decir, nosotros somos una organización que en nuestro programa político nos basamos en la idea de transversalidad, de inclusividad, de que no cerramos las puertas a nadie, de que queremos hacer un país amable que acepte a toda la gente, en el que todo el mundo se sienta integrado, en el que nadie se sienta de fuera, en el que ni el ser euskaldun o erdaldun o nacionalista o no nacionalista, nada de eso sea un factor de exclusión, y por eso partimos de la idea de Bernardo Atxaga de Euskal Hiria, que es un país comprensivo, un país amable, un país donde la gente no utilice su identidad para amenazar a nadie ni para excluir a nadie, sino simplemente para atraerlo. Dicho esto, creo que hacéis un papel magnífico. En la Asociación Caledor Calicó creo que hacéis un papel magnífico por la integración de la etnia gitana. Creo que hay muchísimo trabajo que hacer. Yo no os voy a decir, como otros compañeros, lo que haría por vosotros, porque yo creo que un payo no puede hacer mucho por vosotros. Quienes puede hacer por vosotros sois vosotros mismos. Es decir, yo lo que os diría es que os animéis, que os empoderéis vosotros mismos, que toméis constancia de vuestra propia realidad y que, desde luego, si queréis participar en nuestros círculos, vais a ser uno más, como tenemos en el círculo en el que yo participo. Tenemos compañeros marroquíes, senegaleses y de otros sitios que son magníficamente bien, y vosotros que sois vascos, pues muchísimo o exactamente igual que todos los demás, sois perfectamente bienvenidos, y lo que pretendemos nosotros, por lo menos desde Podemos, es crear puentes entre la ciudadanía, no separar a la gente, sino todo lo contrario, unirlas, saber que todos somos iguales, que todos en este planeta todos somos personas y simplemente que estamos aquí de paso y que somos la misma sangre y la misma piel. Bueno, en lo referente a la primera pregunta sobre el fracking, deciros que nosotros desde el Parlamento catalán ya en el 2013 estuvimos en contra de las prospecciones en Cataluña y aquí seguimos la misma línea. El artículo 45.2 de la Constitución dice que las administraciones públicas deben de velar por la explotación responsable de los recursos de nuestra tierra.
Por tanto, hasta que no haya garantizado un 100% de que no se va a producir ningún daño, la seguiremos desechando. Sobre todo en Burgos también, apostando por hechos, estamos en contra y lo llevamos en nuestro programa y aquí haremos lo propio también, siempre de esa medida, asegurando todo. Y además también apoyaremos o iremos en la línea Europa. Por ejemplo, tenemos la Directiva 2009/28 de la Unión Europea por la que se fomenta el uso de las energías renovables. Pues ese va a ser nuestro camino y ese va a ser nuestras apuestas. En lo referente al colectivo gitano y a su pregunta, pues decir que vamos a luchar pues, por crear políticas activas de empleo y fomentar la igualdad y luchar contra la precariedad laboral, que es un poco lo que hemos dicho antes. En cuanto a las prácticas, deciros yo también las tuve hace 3 años. Estuve en una notaría, no me pagaron nada, estaba a rebosar de trabajo, la mesa me rebosaba de papeles, estaba todo el día haciendo cancelaciones de hipotecas y no recibía nada, ni un euro, ni un mísero euro. Tenía que ir desde Bilbao hasta Santurce y no tenía ni para transporte ni para comida. Por tanto, lo que vamos a apoyar es que por lo menos sean remuneradas y por lo menos cubran estos gastos. Y en cuanto a la violencia de género, pues lucharemos contra esa lacra y cualquier caso, pues animamos a que sea denunciado y se ha llevado ante los tribunales. Utziko dugu denbora beste 2 galdera egiteko hemen, eta gero ja pasako gera WhatsAppez iritsi diren galderei erantzuteko. Galdera asko iritsi dira eta saiatu gera aukeratzen pixka bat gai ezberdinak ikutzen zituztenak. Vamos a dejar tiempo para otras 2 preguntas y os pediremos que las respondáis en un minutito, en el mismo orden. Oiane. Bueno, en primer lugar, felicitaros por vuestras ponencias. Me gustaría saber cómo puede afectar en términos municipales la posible implantación del Tratado Transatlántico que se negocia entre Bruselas y Washington de libre comercio. Y luego un pequeño detalle, si se me permite, a los nuevos partidos, sobre todo, que creo que deberían de curarse un poco de esos clasismos en términos educativos, ¿no? Porque parece que solo pueden volver a este país los más preparados, los que tienen 2 másteres y hablan 3 idiomas. Y la educación ahora precisamente no es que sea muy asequible para mucha gente. Gracias. Bueno, denok esan dezue indarkeria matxistan aurka zaudetela eta berdintasunan alde, baino mailan emakume bakarra dago eta berdintasunik ez. Orduan jakin nahiko nuke zuen alderdien barru nolako hausnarketak dituzuen eta nola bizi ez zuen oraindikan bizitza publikoan gizonezkoak gailentzea. Eskerrik asko galderengatik eta zuen txanda berriro ere, mesedez. Bueno, pues sí, empiezo yo. El problema del TTIP es que afecta a todo. El TTIP es un tratado, como te has dicho, bilateral entre Estados Unidos y Europa, que lo que hace es liberalizar una serie de sectores y lo que implanta es una especie de tribunal que está por encima de la legislación nacional. Con lo cual, cuando una empresa dentro de ese acuerdo ve sus derechos, los que reconoce ese acuerdo, diezmados, puede recurrir a ese tribunal y ese tribunal puede sancionar a ese Estado. Con lo cual, hay un miedo enorme por parte de los Estados a contradecir lo que se recoge en ese acuerdo y al final eso lo que plantea es que absolutamente todos los servicios son susceptibles de liberalización. Una liberalización, por otro lado, que es falsa, porque, por ejemplo, en el caso de la agricultura, que es un poco más lo que yo más conozco, plantea que hay un libre comercio, pero no plantea la eliminación de los subsidios. Y todos sabemos que Estados Unidos, precisamente, es la industria agraria más subsidiada, más subvencionada del mundo, con lo cual es un libre mercado que es falso. Eso pasa también con los servicios básicos que dan los ayuntamientos, con lo cual el riesgo es ese. Eta emakumezkoen ordezkaintzan kasuan guztiz ados nago kiderekin. Nahiko nuke nire postuan gainera gaur emakume bat egotia, neure zerrendan buruan emakume bat egotia, hori egiten saiatu egin gara, baina zoritzarrez
ez da posible izan. Heteropatriarkatuak jendea beldurtzen dau, emakumen lan baldintzak pilo bat kaskartzen dituelako eta oso zaila da emakumeak naiz eta asko animatu aurrera pausa emotea hemen egoteko. Horregatik zoriontzen ditute, ona etorri zareten zuek eta baita kandidata guztiak. Eskerrik asko, Xabier, minutu bat bete da, Gonzalo. Sí, bueno, respecto al último comentario, bueno, es cierto que solo hay una mujer en esta mesa. Bueno, al final el partido, en este caso mi partido, bueno, dijo que fuera yo la persona que fuera a este debate. Bueno, pero eso, el que solo haya una mesa, o sea, perdón, el que solo haya una mujer, yo creo que es un poco casualidad. Casualidad en el sentido, a nosotros, desde luego a nuestro partido, no nos pueden reprochar nada respecto a puestos de responsabilidad para las mujeres. A nivel nacional tenemos varias mujeres que son presidentas de comunidades autónomas, hay aspirantes también a alcaldías, bueno, alcaldesas también de ciudades de las más importantes de España. A nivel aquí de la comunidad autónoma del País Vasco, las dos máximas autoridades de nuestro partido son mujeres, tanto la presidenta Arantxa Quiroga como la secretaria general Nerea Llanos, y luego tenemos muchas mujeres en puestos importantes. Si pido disculpas si en este caso ha venido yo, pero bueno, pero ha sido, yo creo que no ha sido desde luego intencionado por nuestra parte. Y respecto al tema del libre comercio. Perdona, Gonzalo, pero sí, te tengo que cortar porque tenemos muy poco tiempo. Perdón. Agradecemos las disculpas. Miren la Real Mesa. Sí, respecto al tema del TIP que se está efectivamente negociando a escondidas de la ciudadanía, a escondidas como tantas cosas. ¿Cuántos de vosotros, por edad si queréis nos tocó, pero nosotros sí, hemos votado a favor del rescate financiero? Y el rescate financiero ha supuesto toda esta precarización posterior. ¿Lo hemos decidido alguno de nosotros? Ninguno. Pues lo mismo pasa un poco con el TTIP, que se está negociando a escondidas absolutamente toda la ciudadanía y a escondidas de cualquier también, de muchísimos parlamentos o puntos de decisión que podrían representarnos. A nivel práctico, ¿qué supone? Pues antes yo defendía ante una pregunta la incorporación de cláusulas sociales donde se podían hacer que las contrataciones que dependían de las instituciones fueran más justas. Por ejemplo, una de las cuestiones que se plantean en las cláusulas sociales es la aplicación del convenio colectivo local allá donde se haga la contratación. Es decir, aquí lo habéis vivido en Bilbao, las obras de San Mamés, nosotros en el Europa, que se contratan desde las administraciones públicas obras, se trae a gente desde fuera pagándoles situaciones supuestamente de convenio de su país y con las cláusulas sociales obligarían a que las condiciones de trabajo de esos trabajadores serían por lo menos las del convenio colectivo local. La liberalización, por ejemplo, acabaría con este tipo de medidas. Se podría traer a gente para hacer esas obras absolutamente en cualquier sitio, en cualquier tipo de condiciones, siempre que se respetaría lo local. No solo eso, tiene muchísimas influencias, pero ya lo conocéis, sí. Generora juteagatik. Berriro aipatuko dut, heteropatriarkatua nagusia da hemen, eta ez denean hori paternalismoa. Uste dut ikusi duzu edo ikusiko duzu normalean, ni emakume izategatik zenbat aldiz zoriontzen nauten, edo nire genero aipatu, ez? Atzo bertan ere zegoen artikulu bat niri egindakoa eta aipatu egiten zen feminista y femenina. Gauza batzuk emakumezkoi bakarrik aplikatzen zaizkigu eta hori momentuz horrela da. Vale, eskerrik asko, Miren. Segundu bat bakarrik, Uste dut berdintasuna bermatu egin behar dugula, emakumeak falta dira hemen, baina beste kolektibo ere bai, etorkinak eta kolektibo asko, berdintasunaren alde egin behar dugu. Vale, amaitu da denbora, Unai, mesedez. Bai, labur. Bueno, parkatuiko da zue, ni emakume ez izatea, ni gizonezkoa naiz. Bueno, parkatu da zue. Gure alderdian reflexioa bai egin dugu. Reflexioan nahiko sakona egin gendun, aspaldi egindako reflexioa da. Guk alderdian bicefalia badaukagu. Alderdian kargo publikoak batzuk dira eta barne kargoak beste batzuk dira. Eta Bizkaian gure burua emakume askoa da, eta momentu honetan ni aurkezten az kargo publiko buru bezala gizonezkoa. Bueno, reflexio hori aspaldi egin gendun eta egina ere. Y respecto al TTIP, mira, respecto a ese tratado, yo sí me preocupa en cuanto a aquellos tratados que se hagan a nivel internacional, esos macrotratados,
pero también tenemos que mirar un poquito hacia lo que pasa en el Estado también. Y es reciente también una ley que aprobó el Partido Popular, en la que pretendía reducir una serie de servicios públicos a los municipios, precisamente. Y es que nuestro partido también una vez más tuvo que hacer la excepción para la aplicación en la comunidad autónoma, en Euskadi, y de esa forma excepcionamos y posibilitamos que ayuntamientos como Barakaldo puedan hacer promoción en educación, promoción económica y promoción en tantas muchas otras cosas más que en el Estado no se les posibilita precisamente por esa ley que aprobó el Partido Popular. Esas excepciones pueden venir también aquí, pero tenemos que estar atentos para imposibilitar su aplicación con medidas y empleando la política que sirve también para esas cosas. Eskerrik asko, hurrengoa mesedez. Sí, gracias. Bueno, con respecto a la trascendencia municipal, que es lo que se ha preguntado, la trascendencia municipal de este acuerdo transoceánico está por verse, lógicamente, pero todo lo que sea algo que va a precarizar el empleo, lo que va a hacer es seguramente lanzar a más personas al mundo de la marginalidad, y los ayuntamientos tendremos que arrimar el hombro una vez más para intentar ayudar a las personas que peor lo están pasando. El Ayuntamiento de Barakaldo lo hacemos con las ayudas de emergencia social, con la renta de garantía de ingresos, con un montón de ayudas y servicios que ponemos a disposición de las personas que peor lo están pasando, y lo hacemos además a veces sin tener la competencia. Desde luego, lo he dicho al principio, no nos compete, pero nos incumbe y no queremos que en Barakaldo haya nadie que se quede tirado. Con respecto a la igualdad, mi partido, el Partido Socialista de Euskadi, tiene por estatutos marcado la paridad en las listas. Vamos al 50% hombres y mujeres y, por lo tanto, damos la misma oportunidad a todo el mundo a acceder a cargos públicos. Si yo estoy aquí es porque me han llamado y contento además de estar aquí. Gracias. Eskerrik asko, hurrengoa Roberto mesedez. Bueno, yo en cuanto a cuestiones de igualdad y demás que se han planteado completamente 100% de acuerdo con lo que ha dicho Miren, que creo que ha estado, no se puede ni matizar siquiera más, perfecto. En cuanto al TTIP, pues por desgracia nos va a traer alguna pequeña ventaja y muchísimas desventajas, pero esto requeriría muchísimo más tiempo el explicarlo. Yo me presto a hablar sobre este tema cuando queréis en cualquier foro, pero requeriría muchísimo tiempo, no se puede abordar en unos segundos. Y luego el compañero que ha preguntado algo de si no hablamos de la gente que no esté mejor preparada, no es el problema. Es decir, los jóvenes, efectivamente, todos son necesarios aquí y todos son necesarios colaborando y teniendo un trabajo digno y una vivienda digna. Lo que digo es que no es inteligente, digamos, incluso desde una perspectiva utilitarista o desde una perspectiva casi egoísta, formar también a mucha gente y luego permitir que se vayan al extranjero y que estén colaborando al progreso de otros países, que no puedan hacer investigación, que no puedan desarrollar sus capacidades para provecho nuestro, digamos, desde una perspectiva egoísta, no es, lo cual no significa para nada ningún tipo de desprecio hacia gente que tenga otro tipo de formación o que tenga otro tipo de actividad, todo lo contrario, simplemente es ser un poquito inteligente. Es triste que muchísima gente extremadamente bien formada tenga que vivir fuera, no los que lo quieren. Quiero decir, yo en su tiempo tuve oportunidad de formarme en el extranjero con becas que tenía porque me apetecía, porque lo quería hacer. El problema es, o sea, que la gente lo pueda hacer es muy bonito, el problema es que mucha gente no le quede otra opción que hacer eso, eso es lo que no nos gusta. Roberto, hurrengoa mesedez. Así, en lo referente a la primera pregunta del Tratado de Libre Comercio, decir que lo que reclamamos desde Ciudadanos es que haya más transparencia, de saber luego poder criticarlo y poder hacer mejoras. Lo que necesitamos es transparencia, porque no se nos están dando datos. Luego, en lo referente también a la movilidad exterior, a tu pregunta, decir que esto es algo que nos atañe a todos y que lo que no queremos básicamente los jóvenes, tenemos que irnos fuera de nuestra tierra a trabajar. Ya nos incumbe tanto a los titulados universitarios como a los que no lo sean, evidentemente, y eso lo compartimos. Y en cuanto a las mujeres, pues decir que nosotros en Ciudadanos necesitamos mujeres, que cuando hemos hecho las listas nos hemos visto y hemos venido para conformarlas por la ley de paridad, del 50% en las listas forales y después en las municipales, los tramos de cada 5 tramos, un 60-40 había que hacer. Y nosotros tenemos muy pocas mujeres a nivel nacional y invitamos a las mujeres, tanto aquí, que las estén aquí, como en el conjunto de España, que se unan a Ciudadanos y por llevar adelante nuestro proyecto nacional. Gracias. Eskerrik asko, Santiago. Bueno, os agradezco vuestra brevedad y pediros disculpas por cortaros algunos. Hemos recibido muchísimas preguntas por WhatsApp, pero vamos a leer solamente 10. Entonces, elegid qué es lo que queréis responder en esta ocasión. Zenbat denbora edukiko dute? Honekin ja amaituko dugu ekitaldia. Orduan, eskatuko dizuegu ja erantzunarekin batera amaitzea edo azken hitzak bai, agurtzea. 3 minutu edo.
Bai, bueno, zuek, nik uste dut, amaiera denez, bai, askoz jota 3-5 minutu eta honekin jaitsiko genuke ekitaldia, ze gainera hori esan genuen, ezta? Que íbamos a acabar sobre las 2:15 y bueno, para tratar de cumplir con el horario, vamos un poquito justos. Deciros que han llegado muchísimas preguntas por WhatsApp, ha sido claramente una buena fórmula de que también pudierais preguntar. Denak bidaliko dizkiegu alderdi politikoei. Orduan, bidaltzen badiguzue zuen emaila, bueno, erantzun zuzen bat izateko aukera izango duzue, ¿está? Si nos enviáis vuestro email a las preguntas que nos hayan podido responder ahora por WhatsApp, os van a poder responder, si es la intención de los partidos, a través de email, de manera directa, porque le vamos a enviar por escrito todo. Y sin más dilación, paso a preguntaros. Galderak, hurrengo hauek dira. 1. A todos los candidatos, ¿qué opinión tienes sobre la capacidad fiscal propia de las instituciones vascas? ¿Crees que están en riesgo? Bigarrena, gazteontzako lanaren inguruko proposamenak ezagutu, bereziki kontratazio motak eta prekarietatea. Preguntas sobre las fórmulas de contratación que impulsaríais y sobre la precariedad. ¿Qué opinión tenéis? Recuerdo que respondéis, hacéis una selección de lo que podáis responder o que más os interese. ¿De acuerdo? Todos lo vamos a enviar por escrito, por si algo quedara, pero han sido tantas y tan interesantes que habría que incluirlas. ¿Qué porcentaje del PIB hay que dedicar al I+D+I para evitar fuga de científicos, especialmente de salud, hacia otros países? ¿Qué opináis de la Estrategia Universitaria 2015 y el 3+2 en el diseño del grado? Miren Larrión, ¿qué quiere decir con que pensaba que todos éramos euskaldunes? ¿Qué quiere decir Carlos Fernández con que en Baracaldo no se habla euskera y tiene que ser la segunda lengua? ¿Pensáis cumplir todo esto durante los 4 años o solo cuando se acerquen las elecciones? Las palabras las lleva el viento. Esta está dirigida en principio al PNV, luego han llegado varias en este sentido, hemos hecho un poco de síntesis. A Podemos, ¿por qué ha dimitido su número 2? Estando de acuerdo con la mala praxis de los partidos que se eternizan en el poder, ¿qué opinan de la eternización en Cuba y Venezuela? Zortzigarrena, Gaztetxea, zergatik ez dago Barakaldon? La 9, dirigida al PNV, pero entiendo que es extendible. Medidas anticorrupción. La 10, ¿estaríais dispuestos a legalizar la marihuana para acabar con el narcotráfico y el mercado negro? Y como último han llegado algunas preguntando por qué no están aquí los candidatos del Partido Popular y del Partido Socialista, aunque entiendo que ya lo habéis respondido, pero que sepáis que la gente se lo ha preguntado. Eskerrik asko hauek dira galderak. Eta minutu baten, Bueno, a ver, por abreviar un poco, voy a ir muy rápido. Espero que por favor se entiendan que todo tiene matices, porque necesitaríamos mucho más tiempo. La opinión sobre la capacidad fiscal, en principio es favorable. Lo que sí que entendemos que tiene que estar coordinada y en manos del Parlamento Vasco. ¿Vale? No puede haber que tengamos 3 tipos de fiscalidad distinta en 3 territorios que agrupan a apenas 2 millones de personas. La Estrategia Universidad 2015 y el 3+2. Bueno, es la continuación de Bolonia, es la elitización de la educación, es lo que decía yo al principio de sacar a la hija o al hijo del obrero de la universidad. ¿Y cómo hacen eso? Subiendo las tasas y planteando itinerarios todavía más largos, másteres, etcétera, etcétera, que quedan en manos privadas. Y lo hacen todo, por cierto, sin dar ni medio espacio ni medio pábulo a la participación de las y los estudiantes, que cualquier persona que sepa un poco de cómo funciona el tema de la educación sabrá que lo que hace falta es un buen pacto en el que estén todos los agentes educativos representados, incluidos las y los estudiantes. ¿Pensáis cumplir todo esto? Sí, sí. Yo decía antes, a diferencia de lo que defendía Roberto, de que el programa es papel mojado, para mí el programa no es papel mojado, para mí el programa es un compromiso. Y yo he firmado, como candidato de Irabaz y Ganar Bizkaia, un compromiso en el que soy una persona revocable. Es decir, si no cumplo el programa, si estoy en las instituciones gobernando, evidentemente, y no cumplo el programa, la gente puede pedir mi revocación y yo me tengo que marchar a casa. Esa es una realidad, porque la democracia tiene que ir más allá de votar cada 4 años y la gente tiene que tener derecho a decidir también ese tipo de asuntos. ¿Por qué no hay en Barakaldo un Gaztetxe?
Pues me imagino que por lo mismo que no hay en Bilbo un Cucucha, porque la especulación inmobiliaria y los intereses mercantilistas de ocio de ciertas personas han podido con el poder popular y con las ganas de construir un espacio autogestionado. ¿Legalizar la marihuana? Bueno, sí, legalizarla y regularla. Consideramos que es la mejor forma de combatir contra su consumo, que sea en buenas condiciones de higiene y que se pueda además informar y saber cuántas personas la consumen, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿por qué no están aquí PP y PSOE y tampoco EH Bildu, el cabeza de lista? Pues eso es una pregunta que será, me imagino, con el tema de agenda, pero tendréis que hacérselo a ellas y a ellos. Respecto a la capacidad fiscal que tenemos los territorios históricos, bueno, es cierto que es muy alta. La inmensa mayoría de los impuestos tenemos, digamos, la decisión aquí mismo, en este caso en Vizcaya, en nuestro territorio. Es cierto que hay cierto equilibrio entre, bueno, quizás Guipúzcoa se aísla un poco respecto a los otros dos territorios. Tenemos una fiscalidad medianamente parecida. Yo, a diferencia de Izquierda Unida, yo no diría que toda la fiscalidad debiera ser igual, porque hay que recordar que hay impuestos municipales que los diversos ayuntamientos gravan un IBI o un impuesto de actividades económicas diferentes respecto a otros municipios. Y nadie ha puesto el grito en el cielo por eso. Nosotros entendemos que sí tiene que haber una fiscalidad coordinada y un órgano de coordinación tributaria y ha de ser, digamos, parecida. De todas maneras, a eso se está tendiendo en Europa. Es decir, no es una cosa solo de nuestro territorio histórico, de la comunidad autónoma o de España, sino se está tendiendo a Europa una cierta armonización fiscal. Entre ellos el IVA, en el que no tenemos competencia. Aquí, por cierto, el impuesto que más está subiendo en la recaudación. Respecto al porcentaje del Producto Interior Bruto y de investigación y desarrollo, es cierto que Euskadi, bueno, la comunidad autónoma tiene un porcentaje de PIB superior a la media española, en parte por nuestra propia, pues somos una, respecto a la fortaleza, el motivo principal es la fortaleza del sector industrial. Es cierto que comparar el Producto Interior Bruto, o sea, la investigación y el desarrollo del País Vasco con fuerte capacidad industrial respecto a Baleares, por ejemplo, que su fuerte es el turismo, claro, no es equilibrado del todo. Es cierto que está alto, es cierto, eso sí es verdad, que es alto lo que hace referencia a las instituciones o los organismos públicos, universidades y demás, y falta un poco, eso es verdad, I+D+I en el sector privado. Se están haciendo avances, pero todavía no son suficientes. Bueno, respecto al 3+2, la cuestión principal es que el decreto o el Real Decreto que aprobaba no significa que haya que hacer un 3+2, sino que se da a las universidades la posibilidad de que puedan elegir de que si quieren 3 cursos de universidad, 2 cursos de máster, pero no es obligatorio. Es decir, puede ser como el sistema actual que lo estableció el Partido Socialista, que solo existía el 4+1, sino que aquí se da libertad para, aquí, bueno, digo, a nivel de España, para que cada universidad, que es quienes son las que establecen cuáles son las políticas educativas. Algunas pondrán 3+2, otro 4+1, otras 3+1 y otro 4+2, con lo cual no es obligatorio. Yo creo que eso es importante recalcarlo. Y medidas anticorrupción, yo evidentemente como miembro del Partido Popular sí pido disculpas por casos o presuntos casos de corrupción que hayan podido hacer compañeros míos en otras comunidades autónomas. Yo he sido cargo público, soy cargo público desde el año 1999, en un municipio en el que yo no vivía, no me he dedicado a la política desde el año 99, yo ganaba 50.000 pesetas en el ayuntamiento de Galdácano, que no he vivido en Galdácano, y tenía que ser concejal en Galdácano porque a compañeros míos o les amenazaban o les mataban. Evidentemente, al tener yo y no solo mi situación personal, al tener muchos compañeros míos esa situación, evidentemente nos enfurece más que haya casos de corrupción, el de otros partidos y sobre todo en mi partido. Bai, barkamenak ezin izango dudana erantzun, evidentemente, hasietan niri zuzendutako galderarik, eskatuko nuke demagogiarik ez erabiltzea. Nik erabili dut Euskaldunak izatearen hitza kontestu zehatz batean, erreferentzia egiten zuena hizkuntz baten erabilerari. Eta hortan egin dut, eta orduan zer esan nahi du kontestu horretan, ze hizkuntza hitz egiten zuen bakoitza.
Medidas anticorrupción. Yo precisamente vengo de Álava, que está salpicada de todo tipo de escándalos. Tenemos Epsilon, Hiriko, De Andrés, Maroto con San Antonio. Es curioso que las leyes sean mucho más estrictas con el control del dinero privado que con el respeto al dinero público. ¿Qué planteamos nosotros concretamente? Auditoría social. Según vayamos a entrar al ayuntamiento, y lo mismo también en todos los gobiernos que entremos, hacer una auditoría social que lo que supone es de entrada un análisis de qué parte de la deuda es legítima y qué parte de la deuda que tienen esas instituciones no lo es, y además hacer que lo conozca toda la ciudadanía. Lo mismo que crear una oficina anticorrupción. Y eso también, ¿cómo se controlará a partir de ahora? Con proyectos, con presupuestos participativos. El control se hace de forma pública y se hace entre todos. Respecto a la fiscalidad, progresiva. La fiscalidad siempre tiene que ser progresiva. Hay gente que se ha enriquecido con esta crisis, y mucho. Los bancos se han enriquecido después del rescate, y no todos tenemos que aportar igual. Hay gente que tiene que aportar más porque ha sacado provecho además de esta situación, mientras el resto nos hemos empobrecido. Respecto a lo del Producto Interior Bruto, no se hacen análisis posteriores de rentabilidad de lo que se invierte. Precisamente he mencionado antes Epsilon e Hiriko. Se ha aprovechado diferentes subvenciones que se dan a I+D para que algunos se enriquezcan, y esos casos están en la Fiscalía. Pero bueno, eso no significa que haya que estar en contra de la I+D. Lo que significa es que, como siempre, y haciendo referencia a lo anterior, hay que tener un control estricto del dinero público. El I+D se subvenciona principalmente a base de dinero público. Tiene que ser efectivo y tiene que ser eficiente y tiene que estar controlado. ¿Cuánto hace falta? Hace falta más, pero hace falta también hacerlo de otra manera. Respecto a la reforma universitaria, está claro que se tiende a una privatización de todos los estudios universitarios. Se pretende cada vez aumentar los mayores costes, y sabemos que las tasas no son las mismas en grado que en máster. De hecho, si vemos a diferentes países europeos, vemos que los bancos eso es lo que quieren, crear una nueva burbuja, una burbuja de préstamos en torno a los másteres. Ese tipo de planteamiento de 3+2 o todo lo que vaya a potenciar el aumento de costes en másteres va en contra de todos y va a favor del sistema financiero. Tipos de contratación, no sé cómo ando de tiempo. Todavía voy bien. Un minuto. Bien, tipos de contratación que se plantean. Desde luego hay que reducir el sistema de contratos, hay que acabar con el sistema también de becas, hay que acabar con el sistema de regalar el trabajo de todos, y otra vez, el dinero público tiene que favorecer el bienestar de todos, no el bienestar de las empresas privadas. Respecto a cumplir las propuestas, creo que si algo nos caracteriza es hablar claramente, decir las cosas como son y defender lo que creemos. Yo lo del papel mojado se lo quedarán otros. Y que les vaya muy bien, y creo que se me ha acabado el tiempo. Dices. Bueno, orain niri tokatzen zait. Capacidad fiscal propia. Esto es esencial. Que Euskadi tenga capacidad fiscal propia es esencial. Y romper eso sería romper muchísimas cosas, y nosotros lo consideraríamos gravísimo respecto a las relaciones con ese Estado. En cuanto a la precariedad, en Gazteontzako kontratua, yo sí os animaría a que veáis olatuadator.eus, que es el programa electoral, con cosas concretas, 47 acciones concretas respecto a las relacionadas con la contratación de la juventud, de las personas jóvenes. I+D+I. Para mí, la cifra puede ser el 3% del Producto Interior Bruto. Yo creo que tenemos que tender a conseguir ese 3% del Producto Interior Bruto. I+D+I, nos tenemos que dar cuenta de la importancia que tiene esto. O sea, si nosotros somos un país que tenemos una industria y tenemos que seguir siendo industria, tenemos que hacerlo a través de la innovación, a través del desarrollo, a través de lo que es las nuevas tecnologías. Y eso es esencial. Eso es esencial. Tenemos que nutrir el I+D+I en Euskadi para que podamos seguir siendo este país que somos y que tenemos que seguir siendo la riqueza que hasta ahora hemos tenido. Cumplir lo de que decimos en 4 años. Fijaros, nosotros tenemos un problema, es que tenemos que medir mucho lo que decimos para poder cumplirlo. Nosotros no hacemos promesas, no podemos hacer promesas, tenemos la responsabilidad de comprometernos, y todo aquello que lo ponemos es para cumplirlo. Porque aquí estamos hablando muchas cosas de qué podríamos hacer, pero necesitamos concretar. Sabemos qué dinero hay y sabemos dónde tenemos que destinarlo. Por eso está muy medido todo lo que hemos dicho y todo lo que vamos a hacer. Medidas anticorrupción. Yo creo que las nuevas tecnologías nos posibilitan saber dónde va cada euro de los impuestos que se pagan. Y eso lo tenemos que aplicar. En la administración pública se puede aplicar las nuevas tecnologías de una forma, que hasta ahora no se ha hecho. Y hay una máxima que quiero deciros. Para mí lo más importante es que mis hijos estén orgullosos de mí. Lo más importante. Y eso que quiero para mí, quiero para todos los de mi entorno. Para todos. Eta azkena,
Kandidatuei buruz bakoitzak erantzun beharko dau, segaitik ez diren beste kandidatu batzuk etorri. Eskerrik asko. Edozein kasutan, erantzunak preste egiteko, baina guztiei buruz, oso ondo. Bien, en primer lugar, disculpadme por haberme ausentado. Yo estoy alucinando con la capacidad de la gente de aguantar, porque de verdad yo ya no podía más. Todo el agua, vamos. Lo siento, de verdad, he tenido que salir corriendo. Bueno, vale, la capacidad fiscal de las instituciones públicas, lógicamente, esto está dentro del marco competencial establecido, el Estatuto de Gernika, la Constitución. A mí lo que me preocupa sobre todo es el reparto del Fondo Udalkutxa, porque es injusto para Barakaldo. Es muy injusto que un baracaldés perciba un 48% menos que un bilbaíno. La diferencia entre un ciudadano de Donostia y un irundarra, o uno de Gasteiz y otro de Llodio, en torno al 7%. Un baracaldés un 48% menos. Creemos que es un reparto injusto y vamos a seguir peleando porque esto se cambie en algún momento. Baracaldo es una ciudad por la ciencia y la innovación. Presidimos la red Impulso, una red estatal de ciudades que apuestan por la innovación como eje de transformación. Y de hecho Baracaldo es un laboratorio de experimentación para aquellas empresas que quieran venir aquí a testar sus productos y sus servicios, y lo están haciendo ya, de hecho. Creemos que es importante. Estamos totalmente en contra del 3+2. De hecho, el Partido Socialista ha presentado una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Baracaldo y ha salido, ha salido adelante la moción en contra de esta reforma, una más, del ministro Wert, que pretende de nuevo sacar a la gente de la educación pública, poner la educación en manos de las entidades privadas, encarecerla, hacerla precaria y hacer que cueste más estudiar, que creemos que es un derecho fundamental para todos. En Baracaldo la realidad sociolingüística es la que es y nosotros la queremos cambiar desde el Ayuntamiento de Baracaldo. Yo cuando entré en 2007 no había departamento de euskera, no había subvenciones al aprendizaje del euskera, no había plan de promoción del euskera y ahora lo hay. O sea, queremos que el euskera sea una lengua en pie de igualdad en el día a día de la ciudad de Baracaldo y por eso peleamos todos los días. ¿Por qué no hay un Gaztetxe en Baracaldo? Pues porque los Gaztetxes son locales ocupados y cuando se ocupa un local suele haber un dueño que se queja y el dueño denuncia a la policía y la policía va y echa a la gente. Yo creo que la estrategia de los Gaztetxes no debiera ser la de derribar una puerta, entrar en una propiedad privada y hacer un proyecto, sino buscar la alianza de las instituciones para generar proyectos culturales, sociales, en espacios públicos. Aquí queremos que la actividad sea compatible con el derecho a la propiedad. En cuanto a las medidas anticorrupción, todo lo que se ha dicho, bueno, estamos absolutamente en contra de aquellos que van a la política a servirse de ella. Nosotros venimos y estamos en la política para servir a los demás y no para servirnos de la política y para llenar los bolsillos, y aquellas personas que se corrompen deben ser expulsados para siempre del sistema. Y con respecto de aquellas personas que tenían que haber estado aquí, pues habrá que preguntárselo a ellas. A mí me llamaron, me dijeron, oye Carlos, tú que sabes de cosas de juventud, ¿por qué no vas y hablas? Pues aquí estoy hablando, pero si alguien más tenía que estar aquí en mi lugar, pues habrá que preguntárselo a él, claro. Bueno, yo empiezo por la pregunta que va dirigida directamente, no la de si somos revolucionarios bolivarianos financiados por Venezuela, pues sí. Y si somos amigos de los proetarras y nos preguntan de Bildu, pues también somos amigos de ellos y estamos financiados por los revolucionarios venezolanos, como es bien sabido, y a pesar de eso, durante los próximos 375 actos nos seguirán preguntando lo mismo, pero bueno, ha quedado evidencia fáctica del caso. Vamos a entrar con lo que es un poquito más serio. Decía el compañero de IU, o de Ezker Anitza, perdón, que yo he dicho que el programa es papel mojado. No he dicho eso, he dicho que el programa es papel y que el papel todo lo aguanta, que es un poco diferente. ¿Qué es lo que pasa? Que los programas en general no es que no haya intención de cumplirlos, es que en la mayoría de los casos no se pueden cumplir. ¿Por qué? Porque los programas en general son brindis al viento. Vamos a hacer más, vamos a mejorar, vamos a ampliar, vamos a innovar. Todo se va a perfeccionar hasta el infinito. Y hay una pelea de quién promete más. ¿El problema cuál es? El problema es que muchas veces no hay la mínima voluntad de cumplirlo. El ejemplo clarísimo, François Hollande. Ejemplo espectacular de hasta qué punto uno puede defender un programa magnífico, generar una ilusión enorme colectiva y el mismo día de ser elegido coger todo el programa y echarlo a la basura. Bueno, perfecto, hacemos programas maravillosos que no se van a poder cumplir. ¿Qué hace falta para que un programa se pueda cumplir? Primero, que las personas que van a defenderlo sean personas de palabras, que tengan una trayectoria que les avale a esas personas. Y segundo, que esos programas sean posibles de cumplir. Y tercero, también por añadido, que
el partido que los defienda no tenga una serie de compromisos, de deudas y no esté obligado a hacer determinadas políticas respecto de los poderes fácticos. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Hablábamos de cuestión fiscal, esto es lo más importante. Es decir, para llevar adelante un programa lo que hace falta es, un programa básicamente es una tabla de prioridades, pero lo que hace falta es financiación, básicamente. Tenemos un plan industrial maravilloso aprobado por el Parlamento Vasco, fantástico, 2014-2016, con un montón gigantesco de objetivos y sin ningún tipo de medios o apenas medios para cumplirlo. No es posible cumplirlo, hace falta medios. ¿Tenemos capacidad fiscal? Tenemos una capacidad fiscal magnífica. No existe ningún poder descentralizado en el mundo que tenga la capacidad fiscal que tenemos en Navarra y en la Comunidad Autónoma Vasca. Ninguno. ¿Tenemos capacidad fiscal para hacer cosas? Muchísimas. Podemos cambiarlo todo de arriba abajo. El tema es que tenemos que empezar por algún sitio. Y la forma de empezar es haciendo que las rentas del capital y que las grandes fortunas colaboren en la parte que les corresponde con el mantenimiento del bienestar. Simplemente eso, es algo tan simple y lo único que hay que hacer es contabilizarlo. Nosotros ponemos medidas concretas para sacar 1.170 millones de euros adicionales de tributos para promover las políticas públicas y para generar empleo y para hacer los programas que hemos planteado de apoyo a la juventud y de apoyo al empleo y a la promoción económica. Pero para eso hace falta, sin ninguna duda, la solidaridad de aquellas personas que en este momento no están colaborando con el mantenimiento del bienestar, que descansa básicamente en las rentas del trabajo, en los sueldos medios altos, que son los que mantienen el bienestar. Y, sin embargo, las grandes, como sabéis, a través del impuesto de sociedades, que de los tipos reales lo que se tributa es por un tipo que no llega más que un poquito más que la mitad de lo que le correspondería, que las rentas del capital están tributando por una tabla que va entre el 20 y el 25, cuando las del trabajo van hasta el 49, que es lo que nos introdujeron en la contrarreforma, que antes tributaban hasta el 56 de tipo marginal. Todo eso es lo que tenemos que cambiar. Básicamente, hacer que las rentas del capital y hacer que las grandes fortunas paguen simplemente la proporción que les corresponde, que no pueda ser, como dice Warren Buffett, uno de los mayores millonarios del mundo, que él paga menos porcentaje de impuestos que su secretaria, sin duda, porque su secretaria es una trabajadora y de su nómina le van a tomar. Sin embargo, él puede estar pagando a tipos tan bajos. Eso es lo que hace falta, una reforma fiscal a fondo, porque si no, todos los demás programas son brindis al sol. Eskerrik asko, hurrengoa. Bueno, desde Ciudadanos, en cuanto a las instituciones vascas, lo que promovemos o promoveremos será la unificación de las haciendas forales, tanto la alavesa como la vizcaína como la guipuzcoana, para ahorrar recursos y ganar en eficiencia. Luego, en cuanto a la contratación y precariedad, apostar por las bonificaciones, por no despedir a los trabajadores y penalizar el despido. Y también realizar un complemento anual salarial para aquellos sueldos más bajos. En cuanto al PIB, nosotros había hablado antes de una red de institutos tecnológicos. Pues ahí nosotros hemos calculado que el coste anual sería de unos 70 kilómetros de ALAVE. O sea, el dinero está, lo que pasa es que hay que decidir cómo invertirlo. Y bueno, en cuanto al 3+2, estamos totalmente en contra. Medidas anticorrupción, pues mira, puedo hablaros de la transparencia de la financiación de los grupos municipales, así como la publicación de sus cuentas, especificando las aportaciones recibidas, la limitación de los alcaldes a 2 legislaturas y también en los proyectos que signifiquen más de un 10% del presupuesto municipal, pues que sea sometido a referéndum popular. Luego también, en cuanto a las drogas, decir que nosotros estamos a favor de lo que sería el debate de la legalización de algunas drogas blandas, como buenamente dijo Albert Rivera por televisión. Y bueno, decir que yo estoy aquí básicamente fue una cosa de última hora, un error del correo electrónico que me apareció en spam y nada, al final se solucionó todo y aquí estoy. Y lo referente al resto de compañeros que no han podido estar, pues habrá que preguntarles a ellos. Muchas gracias. Bueno, ez dago denbora gehiago, eskerrik asko benetan denei parte hartzeagatik eta etortzeagatik, y bueno, en especial a vosotras y vosotros, porque sabemos que 2 horas y media es muchísimo en la agenda, sobre todo en campaña, y gracias de verdad a todos por participar, esperamos que os haya gustado y que podamos hacer más.